Bueno, primero vamos a hablar de algunos, respecto a la sintomatología que vamos a estar hablando en estos pacientes. Que a ver un segundo, déjame conectar mi... Pero, a ver, un 10 segundos, chicos, y empezamos con esa parte. Ya, ok, chicos. Ya. Miren, primero vamos a empezar con tos. Recuerden que la tos va a ser la sintomatología más rápida, ¿verdad? Perdón, la sintomatología más rápida. La sintomatología más frecuente de la patología a nivel respiratorio. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes hablan de tos, ustedes hablan de tos productiva y tos no productiva. O sea, la productiva básicamente nos estamos hablando de una expectoración, y cuando nosotros hablamos de una no productiva, lo conocido, que hablamos de la tos seca, ¿no? La tos seca. Ahora, respecto para hablar de la tos, recuerden que justamente va a estar presente justamente en gran parte de estos síndromes que nosotros van a estar presentes. Pero hay algo que justamente les había mencionado, haciendo un énfasis con la parte de bronquiectasias. Recuerden que las bronquiectasias son las causas más frecuentes de hemoptisis en el Perú, ¿no? La principal causa de hemoptisis es las bronquiectasias, ¿no es cierto? Y justamente los pacientes con bronquiectasias también obviamente van a tener tos, pero tiene una característica esta tos. A esa tos se le denomina una broncorrea. Entonces, si tuviendo un caso paciente que dice tos, es una gran expectoración que tiene el paciente. ¿Sabes que también tiene estos pacientes como rectales? Mal aliento. A veces lo denomina, los pacientes le dicen halitosis. Paciente con halitosis, le dicen una tos con mal aliento, tiene broncorrea, y así, y es expectorante. O sea, tiene bastante cantidad. A eso se le viene broncorrea, bastante cantidad. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tener en cuenta respecto a tos. Recuerda de que dentro de la parte de patologías a nivel respiratorio, también tú tienes enfermedades que se caracterizan por tener tos, como por ejemplo los asmáticos, que tienen característica de tener tos seca, hablando de los síndromes bronquiales, incluso los pacientes con EPOC. Nosotros hablamos de los pacientes con enfisema y bronquitis crónica. Y el paciente con bronquitis crónica era el característico que tenía la tos, ¿sí o no? Se define una bronquitis crónica con tos, con expectoración por 3 meses en 2 años consecutivos. A diferencia del paciente con enfisematosis, que no se caracteriza por tener, se caracteriza básicamente por disnea, ¿verdad? Un concepto importante respecto a la parte de POC que tienes que conocer respecto a la parte de la tos. El de bronquitis crónica, la definición es muy importante que tú tengas en cuenta ahí en esa parte. ¿Ok? Por ejemplo, el factor de riesgo, recuerda que para la bronquitis crónica viene a ser la exposición al humo de líquido. Eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. Ahora, respecto a tos, recuerda quién se caracterizaba por tener tos productiva respecto a enfermedades que vamos a ver después, la neumonía, ¿verdad? Las neumonías. En cambio, ¿qué tos se caracterizaba por tener una tos seca no productiva? Típica. Neumonía. ¿Verdad? Es el micoplasma neumonía. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar, a ver, unos segundos, chicos, respecto a la disnea. Recuerden que la disnea va a venir a ser la sensación de falta de aire, ¿verdad? La sensación de falta de aire. Y justamente tenemos pacientes, que es una disnea al decúbito y no, ¿verdad? Cuando este paciente está echado. Luego vamos a tener la disnea paroxística nocturna, que justamente es una disnea que el paciente lo hace levantar, por eso se le dice paroxística nocturna, ¿no?
una disnea nocturna que el paciente lo hace levantar, ¿ok? Característico, por ejemplo, de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Incluso los pacientes asmáticos también pueden tener este cuadro. Luego tenemos a lo que es la tretopnea, ¿verdad? ¿Qué es la tretopnea? Es una disnea, según chicos, es una disnea al decúbito, pero lateral. Ahora tenemos la platipnea, que es una disnea en bipedestación, o sea, cuando el paciente está de pie. Luego vamos a tener un término que es la vendopnea. La vendopnea es una disnea que se da cuando el paciente se inclina hacia adelante. ¿Ok? Tienes esos términos de hablar para que tú sepas los disneos. Incluso la disnea lo ves en patologías cardíacas. El dolor torácico, recuerden que cuando yo te expliqué justamente con los chicos de la Academia de Dolor Torácico, les dije de que es muy importante identificar signos de riesgo vital, ¿sí o no? Signos de riesgo vital. Esto no va tanto al término de examen porque se van a preguntar, pero recuerden de que es muy importante cuando ves un paciente con dolor torácico, ver si tiene signos de riesgo vital. Por ejemplo, paciente que tenga baja presión arterial, bueno, por eso puede aumentar la frecuencia cardíaca por compensación, tenga disminución de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos estos riesgos, los pacientes tenemos con signos de riesgo vital. Y hacemos un paréntesis, pues, porque podemos tener dos pacientes con dolor torácico central y los pacientes con dolor torácico lateral, ¿sí o no? Por ejemplo, el central, pero más abarcado a la parte cardiovascular, muy importante tener en cuenta los cuadros de un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? En cambio, lo lateral ya podemos sospechar de cuadros de patologías respiratorias, como una neumonía, que puede tener también ir con dolor torácico, con pacientes con un derrame pleural, ¿no es cierto? Característico. Eso respecto a la parte de dolor torácico. Ahora, vamos a ir a la parte de hemoptisis, ¿ok? Hemoptisis. Recuerden que cuando nosotros hablamos de hemoptisis, básicamente te dije que la causa más frecuente de hemoptisis en el Perú van a ser las bronquitas. Tienes más causas, ¿ok? Intergente incluso no te dice que son las bronquiectasis, pero por temas de examen en estos tipos de preguntas sí se guían bastante justamente a la parte epidemiológica del Perú. Bronquiectasis, básicamente, ¿qué es? Una tos con sangre, ¿verdad? Una tos con sangre, ¿no es cierto? Ahora, tienes que hacer un versus muy importante de una hemoptisis con una hematemesis. Criterios clínicos que lo vas a ver en gastro también. Por ejemplo, la hemoptisis justamente va a precedirse, pero la hematemesis, justamente estos pacientes se asocian, van a tener justamente eso. Y el pH tiende a ser ácido. En cambio, los cuadros de hemoptisis, el pH alcalino. Y no presea náuseas y o vómitos, ¿sí o no? Esto para que tengas en cuenta respecto a eso. La hemoptisis también tiene restos alimentarios, pues, esas son unas diferencias que puedes tener en cuenta. Ahora, la hemoptisis hay varias clasificaciones de tú poder dividirla cuando hablamos de cuadros de leve, moderada, severa, en verdad. Sí que esto es difícil que te pregunten, pero te lo voy a mencionar. Nosotros justamente hablamos de una leve, hablamos de cuadros moderados, cuadros severos, cuadros masivos. Todos en un límite de 24 horas, ¿ok? ¿Ok? Menos a 30 mililitros en 24 horas, hablamos de moderados, ¿ok? Cuando está entre 30 a 200, severos cuando está 200 a 500, y masivos, como te mencioné, gente, mayor a 600 mililitros en 24 horas. Y este masivo ya es peligrosísimo, porque generalmente el paciente no solo viene con la hemoptisis, ¿ah? Sino viene con otra clínica. Se asocia, por ejemplo, ya taquipnea, ¿verdad? Como está perdiendo, o taquicardia, ¿no? Como está perdiendo volumen, justamente activamos al sistema simpático, ¿no? Incluso los pacientes pueden ir con dificultad, básicamente dificultad en los signos vitales, ¿no es cierto? Para que tengan eso en cuenta, ¿ya? Para que tengan eso en cuenta, chicos. Ahora, vamos a seguir, a ver, un segundo, muchachos. Ya. Ahora vamos a seguir justamente con los síndromes, que tenemos justamente al síndrome parenquimal, que justamente en su argente, ahí ustedes seguro les deben haber mencionado, ¿no? El parenquimal en sí, cuando nosotros hablamos de parenquimal, como que lo dividimos en dos, porque justamente el síndrome parenquimal hablamos de justamente que hay un compromiso alveolar,
e intersticial. E incluso en el alveolar hablamos de la condensación, ¿ok? Y de la atelectasia, ¿sí o no? O sea, el síndrome parenquimal, según el Argente, las clases con los chicos las había mencionado, que también incluye a la atelectasia, o sea, tenemos dos partes. El síndrome parenquimal, hablamos de un compromiso alveolar y un compromiso intersticial. Y ese alveolar lo dividimos en condensación, ¿ok? Y atelectasia. Pero, si bien es cierto, el síndrome atelectásico también hay algunos que lo consideran. ¿Okay? Bien le han venido síndromes atelectásicos. Pero vamos a estar conversando más adelante. Así que ahorita, cuando yo te hable de síndrome parenquimal, básicamente me voy a hablar o me voy a enfatizar en la parte de la condensación. ¿Ok? Voy a enfatizar en la parte de la condensación. Eso quiero que tengas en cuenta, ¿ya? Ahorita yo me voy a enfatizar en la parte de la condensación. Y justamente cuando estemos hablando de la parte de la condensación, te voy a decir esto. La definición, básicamente, va a ser una presencia de material diferente en el espacio alveolar. ¿Sí o no? Ya lo sabes eso, te lo había dicho en los otros ranqueos. ¿Qué puedes tener? Puedes tener pus, puedes tener edema o puedes tener sangre. Vamos a hablar de la etiología. Una neumonía, ¿no es cierto? Perdón, una neumonía, ¿verdad? Otra, un edema agudo de pulmón, que tú ya sabes porque ya llevó cardio, tienes tu agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico, ¿sí o no? Tienes hemorragias alveolares. Entonces, esas van a ser las causas del síndrome de condensación. Recuerda que estos síndromes de condensación, ¿verdad? Ya te he explicado, gente lo incluye al de condensación dentro del parenquimal. Pero en tu examen no te van a complicar mucho con eso. Recuerda que te van a hablar de condensación o parenquimal y ya está, para que tengas eso. La clínica. Cada síndrome que te voy a hablar puede tener un montón de sintomatología, pero yo te voy a dar los puntos claves. El parenquimal va a tener tu tos productiva. Tos productiva, estos sí se caracterizan por tener tos productiva. Ah, pero tú me dices, oye, pero tú hace un rato me has dicho que la neumonía típica puede tener tos no productiva. Es cierto. Pero te estoy diciendo de lo clínica más frecuente, obviamente una neumonía típica, ¿no? Tos productiva y fiebre, pues. Sobre todo los pacientes con neumonía, tos productiva, fiebre. ¿Y qué más se le podría asociar? Disney, ¿sí o no? En la inspección, el paciente puede tener cianosis, ¿no es cierto? Cianosis, disminución de la movilidad, ¿verdad? Puede tener tirajes, ¿sí o no? Uso de musculatura accesoria. En la palpación, mira, esto de aquí es clave, mira, aumento de las vibraciones vocales, ¿ok? Ah, ya me están preguntando unas preguntitas. A ver, quiero ver lo que me están preguntando por el chat, chicos. A ver, creo que me han hecho varias preguntas, no me había dado cuenta. A ver, voy a preguntar, ¿cuál es la etiología? Ah, ya les dije que en los síndromes de condensación hablamos de neumonía, edema agudo de pulmón, hemorragia alveolar. ¿Ya? Pero yo creo que fijes los conceptos. Acá en síndrome de condensación lo que te van a preguntar en tu final es neumonía, ¿ya? Ahorita eso de agudo de pulmón te va a servir mucho cuando ya es medicina interna para hacer los diagnósticos diferenciales del síndrome de condensación. Ahorita acuérdate de neumonía, pero tienes edema agudo de pulmón, hemorragia alveolar, ¿ok? Ahora la otra pregunta es, claro, sí, síndrome de condensación, justamente, te mencionaba, síndrome de condensación, pero el Argente te divide el parenquimal en un compromiso alveolar y un compromiso intersticial. Y ese alveolar lo divide en las condensaciones y en las atelectasias, ¿ya? Y la intersticial también se considera otro síndrome aparte. Pero recuerda de qué, resúmelo tú, condensación y punto, ahorita, ¿ya? Diferente en el espacio alveolar. Neumonía de modo pulmón, hemorragia alveolar. Clínica, tos productiva, fiebre, lo característico. En la inspección ves cianosis, tirajes, disminución en la movilidad. Ahora, en la palpación, esto de aquí, mira, te lo voy a marcar con amarillo, porque las vibraciones vocales aumentadas es característico en los pacientes con un síndrome parenquimal. ¿Ya? Es característico, mira, te lo estoy diciendo, porque con eso tú diferencias si es un síndrome de condensación con otros síndromes que ahorita justamente vamos a ver. En la percusión es mate, matidez o incluso submatidez. En la ocultación, ya, mira, disminución de los murmullo vesicular. Disminución del murmullo vesicular o abolido. Abolido es que no, para nada, no escuchas nada del murmullo. Ahora, vas a escuchar los crépitos. Ahora, vas a escuchar soplo tubario. Si tú ves soplo tubario, y eso ya es neumonía.
Ojo que los datos que yo te estoy dando acá más abajo van énfasis más a neumonía. Quiero que tengas en cuenta. Porque justamente los crépitos también hay una diferencia con los cuadros de edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, por ejemplo. Porque la neumonía, recuerda que la neumonía bacteriana suele ser unilateral. En cambio, por ejemplo, si te hablas de neumonías virales, ella es bilateral. ¿Hay neumonías bacterianas que te pueden generar neumonías bilaterales? Claro que sí, por ejemplo, neumonías por Staphylococcus aureus. Recuerda que el Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de neumonía intrahospitalaria, sobre todo los MARS, ¿verdad? Los meticilinos resistentes. Entonces, si te preguntan, causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, las NAC, tu Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos intrahospitalaria, Staphylococcus aureus, ¿ok? Ah, ya, muy buena pregunta, me dicen por el chat, por ejemplo. Ah, ya, no se me está escuchando bien, chicos. Por ejemplo, uno de sus compañeros me dice, Jesús, si en el examen preguntan síndromes, ¿qué pongo? ¿Parenquimal o de condensación? Muy buena pregunta. En uno de los exámenes finales incluso propusieron como síndrome de condensación. Yo te recomiendo que pongas de condensación, ¿ya? Pero recuerda que tampoco decir síndrome de parenquimal tampoco está mal. Entonces, te recomiendo que lo pongas de condensación en caso sea para escribir, ¿ok? ¿Ya? En caso sea para escribir, para que tengas en cuenta. ¿Ok? Porque justamente este término, esta subclasificación va más en torno a la parte fisiopatológica de cada uno, que lo voy a explicar en Asia, por eso para no hacerlo muy largo, quiero que, por eso fije los temas, los conceptos más importantes, ¿ya? Entonces, mira, ya soplo tubario, esos pacientes tienen broncofonía y pectoriloquia, ¿ya? Entonces, mira la clave, mira todo. Es tu paciente que te va a venir con tos productiva, con fiebre, te puede venir con disnea, puede venir cianótico, pero eso sí está más complicado. Tirajes, uso de musculatura accesorio, eso lo ves en la inspección. Ahora, palpación. Mira este acá, con amarillo todavía lo he puesto, porque es lo clásico que el paciente con un síndrome de condensación por neumonía tendrá aumento de las vibraciones vocales. Percusión, mate y submatidez. Ahora, en la juntación, murmullo vesicular disminuido, abolido, crépito, soplo tubario, broncofonía, pectoriloquia. Cualquiera de ellos te va a venir en un paciente con neumonía. Y es clave, ¿eh? A los chicos que ya están en la academia saben que les sirvió bastante esos cuadros que justamente vimos. Así que fija lo más importante, porque te va a venir sí o sí una neumonía. No tengas ninguna duda. ¿Te viene una neumonía o te viene un síndrome pleural por derrame, posiblemente? Entonces eso quiero que tengas eso en cuenta. Recuerda que justamente la causa más frecuente va a ser ahí. Vamos a hablar un poco de la neumonía. Algo breve, algo general. La neumonía, recuerden que pueden ser, nosotros hablamos de las neumonías típicas, neumonías atípicas, ¿verdad? Las típicas tienen una clínica característica. Por ejemplo, tienen tos productiva. En cambio, las atípicas tienen tos seca. Las típicas, por ejemplo, aparte de tener tos productiva, eh, si tiene tos productiva, ¿ya? Puede tener también, el paciente con neumonía típica tiene a ser fiebre. En cambio, el de atípica no suele hacer fiebre. ¿Ok? El de la neumonía típica tiene tos productiva, tiene fiebre. En cambio, el de la típica tiene tos seca y no fiebre. Esos son datos importantes para que te pueda hacer diferenciar uno de cada uno. Recuerda que la causa más frecuente de neumonía típica, ¿cuál es? Ya te lo dije. El neumococo, ¿sí o no? Neumococo. La causa más frecuente de neumonía típica, el micoplasma neumonía. Ahora, si te pregunto, la causa más frecuente de neumonía intrahospitalaria, ¿quién es? El Staphylococcus aureus. Ahora, hablando de las intrahospitalarias, ¿cuándo yo defino una neumonía intrahospitalaria? Eso es algo que les podrían preguntar tranquilamente, ¿verdad? Eso es más práctico desde la universidad, pero recuerden de que es muy importante tener eso en cuenta porque ustedes seguro han hablado de eso en el hospital. Clínica de la neumonía. Ahora, una neumonía intrahospitalaria, hablamos cuando el paciente ya ha estado mayor a 48 horas en el hospital. ¿Ok? Eso ya les sabía, justamente deben saber ya la mayoría por qué es esto, ¿no? Tiene que ver mucho con los agentes, porque el agente de la neumonía perdón, en la comunidad, la NAC,
son distintos a las intrahospitalarias, porque las neumonías aquí en la comunidad ¿quién te lo da? El neumococo principalmente. Por eso es de que tienes que hacer esa clasificación para saber quién te generó la neumonía, porque si estás en el hospital, lo más probable es que te pueda haber dado un Staphylococcus aureus, por ejemplo. Pero por eso haces ese punto de corte, que tiene que ver con el tiempo de incubación, y también tiene que ver con el tratamiento que tú le vas a dar al paciente, porque no es el mismo, ¿ok? Para que tengas eso en cuenta, ¿ok? Y así, eso es lo básico que tienes que saber respecto a neumonía, su clasificación. Neumonía que iría en la comunidad, neumonía interhospitalaria. Recuerda de que las neumonías, dentro de la parte intrahospitalaria también nos hablas las asociadas a ventilación mecánica. Recuerda que las asociadas a ventilación mecánica tienes en primer lugar que tu agente va a ser las pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Esa es la clasificación que sí o sí tienes que dominar. Entonces, recuerda, tu neumonía adquirida en la comunidad, tu neumonía intrahospitalaria y así. Recuerda que la otra clasificación es hablar de neumonía típica y atípica. Ya sabes la diferencia. Mira, ¿por qué le digo atípico? Porque no es como la neumonía normal, pues, tos productiva y fiebre. Por eso le digo típica. Esta paciente tiene tos seca y no tiene fiebre. Ya, incluso en la radiografía, estos pacientes no ves este patrón alveolar en los pacientes con neumonía típica. Puedes ver aumento de la trama vascular, pero no suele cursar con una condensación, el patrón algodonoso, broncograma aéreo que puedes dar. Recuerda, el agente más frecuente de la neumonía típica, el neumococo o Streptococcus pneumoniae, en atípica, Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Para que tengas eso en cuenta, ¿ya? A ver, me preguntan de nuevo la NAC. NAC es neumonía adquirida en la comunidad. La causa más frecuente es el neumococo, ¿ok? O Streptococcus pneumoniae. No te olvides, te vino, creo, algunos les preguntaron eso en su examen de este ciclo. Neumococo, Streptococcus pneumoniae. Intrahospitalaria, Staphylococcus aureus. Pero si te dicen asociado a ventilación mecánica, pseudomonas aeruginosa. Hay muchas cosas más para hablar de neumonía, cómo se ve la clasificación del paciente, pero esto es lo básico que te van a preguntar para un examen final. Lo demás ya lo vas a ver en medicina. Se repasen bien esto, chicos. Recuerden, típicas y atípicas. Repito de nuevo, neumococo en las típicas y en las atípicas micoplasma. La clínica. Tos productiva, el neumococo, tiene fiebre, en las atípicas tienen tos seca y en las atípicas tienen no fiebre. Ahora te voy a hablar de otro tipo de neumonía, que es la neumonía aspirativa. La neumonía aspirativa, por ejemplo, ¿ya? Esta neumonía aspirativa, ¿sabes qué? Te tiene que dar un factor de riesgo. Y es justamente ahorita van a ver unas preguntas de ustedes y justamente tienen que ver con esto. Una neumonía aspirativa, el paciente tiene un factor de riesgo importante. ¿Ya? Si bien es cierto, las otras neumonías también se asocian a factores de riesgo como la edad, pacientes alcohólicos, por ejemplo, pero la neumonía aspirativa se asocia a pacientes, por ejemplo, con un antecedente de ACV, pacientes que tienen crónicamente disfagia, ¿ya? Pacientes con un accidente cerebrovascular que ha comprometido algún paracraneal pueden tener la parte de disfagia, pacientes alcohólicos crónicos, por ejemplo, ¿no? Pacientes con secuelas de una alteración neurológica, ¿ya? Pacientes intubados. Entonces, mira esas claves que te estoy dando de neumonía aspirativa. Te tienen que dar un antecedente de estos. ACV, crónicamente tiene disfagia, es alcohólico crónico, o en algún momento del caso clínico te relatan que ha tenido una disminución del sensorio. ¿Qué es una disminución del sensorio? Por neurología, una disminución del nivel de conciencia. ¿Con qué evaluamos el nivel de conciencia? Con Glasgow. Eso lo vamos a ver cuando vemos neuro al final del día. Recuerdo, neumonía aspirativa te va a dar antecedentes de pacientes que ha tenido ACV, tiene alguna patología isquemia vascular a nivel sistema nervioso. Puede ir con disfagia, alcohólico crónico, por ejemplo, ¿no? Justamente esos datos para que tú tengas en cuenta para hablar de una neumonía aspirativa. Otro dato es que el paciente está intubado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, neumonía aspirativa, mira esa clasificación que te he dado, las típicas, las atípicas y las neumonías aspirativas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la parte de síndrome bronquial. ¿Qué vamos a hablar de un síndrome bronquial? Mira, el síndrome bronquial, vamos a estar hablando de una obstrucción, ¿ya? Va a ser una obstrucción progresiva al flujo aéreo. ¿Ya? Causas, etiologías. QCPO, el paciente con
enfisema, tu bronquitis crónica, enfisema, bronquitis crónica y asma. ¿Y sabes qué estos pacientes que tienen? Disnea. Y acá te voy a decir algo, mira. Si es el paciente con asma o con enfisema, tiene tos seca o pocamente productiva. Si es el paciente con asma o enfisema, tiene tos seca o escasamente productiva. Pero ni hablar del paciente con bronquitis crónica, porque ya te hablé de la definición. El paciente con bronquitis crónica ya no va a cumplir eso de tos seca o escasamente productiva, ¿verdad? Ya no va a tener esa característica del paciente con bronquitis crónica. Ya el paciente con bronquitis crónica, incluso la propia definición de la enfermedad, es una tos con expectoración por 3 meses, ¿ok? En 2 años seguidos, ¿ok? Para que tengas... Es predominante, recuerda. Si es asma enfisema, una tos seca o escasamente productiva. Pero si hablamos de bronquitis crónica, hablamos de una tos con expectoración por 3 meses en 2 años, ¿ok? Ok, chicos. Ahora, bueno, seguimos con la siguiente parte, ¿ya? Ahora vamos a hablar del examen físico, pues. Disnea, por ejemplo, mira, estos pacientes pueden tener aumento del diámetro antero-posterior, pues, lo característico en los pacientes con enfisema, sobre todo. Pueden tener tirajes, por ejemplo, un paciente con una crisis asmática, ¿no es cierto? O justamente un cuadro de pacientes con reagudización de los cuadros de POC. La palpación. Mira, estos pacientes tienen disminución de las vibraciones vocales y disminución de la amplexación. Mira, el parenquimal ya te estoy mencionando que es el que se caracteriza por tener aumento de las vibraciones vocales, asociado a la sintomatología que te he mencionado. En la percusión vas a ver timpanismo. Ojo, timpanismo, ¿ya? Como hay más aire, estos pacientes retienen aire, tienen timpanismo. En la ocultación, murmullo vesicular va a estar disminuido y estos pacientes tienen una expiración prolongada. Ahora voy a hacer un énfasis ahora en las sibilancias. En las sibilancias, ¿ya? Recuerda que las sibilancias es característico, sobre todo, en los pacientes con asma, ¿sí o no? En los pacientes con asma ves las sibilancias, ¿no es cierto? Los pacientes con asma ves las sibilancias, ¿verdad? ¿Y ves sibilancias? Asma. Ahora, estas sibilancias son expiratorias. Así como me estoy olvidando de decir en el parenquimal. Acá las sibilancias son expiratorias, pero no te lo había mencionado porque aquí al cabo de ahí, acá te he puesto un cuadro que te va a ayudar mucho los ruidos agregados. Mira, ¿dónde están las sibilancias? Acá está. Sibilancias expiratorias, que te indica obstrucción bronquial, ¿no es cierto? Mira, sibilancias te indica obstrucción bronquial. Acá se me olvidó ponerlo en negrita, ya. Esto debería ir de negrita, chicos, ya. Se me ocurrió acá el número. Sibilancias, obstrucción bronquial, son expiratorias, recuerda. Expiratorias. Ahora te pregunto, ¿el paciente puede ir con sibilancias inspiratorias más expiratorias? Claro, puede ir. ¿Sabes en cuándo? Cuando un paciente tiene una crisis asmática, una complicación. Ahí está. ¿Ya? Ahora, respecto a los crépitos, ¿te acuerdas que te había hablado de los crépitos en estos pacientes? ¿No? En los crépitos, ¿sabes qué características tiene? Estos suelen ser inspiratorios. Ahora, te voy a hablar de los subcrépitos. ¿Te acuerdas que podían tener estos pacientes crépitos? Estos pacientes incluso con síndrome parenquimal también pueden tener subcrepitantes. Pero ¿cuál va a ser la diferencia fisiopatológica? Te lo voy a poner de un color para que veas la diferencia del crépito con el subcrepitante. Estos son temas más que todo de parte de semiología general. Y acá está lo más importante que tienes que saber. Los crépitos son secreciones alveolares. En cambio, los subcrepitantes son secreciones bronquiales. Ahí está. Ahora, los crepitantes son inspiratorios. Mira. Y los subcrepitantes son secreciones bronquiales, pero estas se caracterizan por ser, mira, inspiratorios más expiratorios. Entonces ahí tienes un buen versus entre los tres. Los sibilantes son expiratorios, no te olvides porque eso te van a preguntar. Los crepitantes son inspiratorios. Los subcrepitantes son inspiratorios y expiratorios. Ya si la pregunta es más yuca, te predicen de dónde provienen los crepitantes y los subcrepitantes, no la parte fisiopatológica. Los crepitantes son secreciones alveolares y los subcrepitantes bronquiales. No creo que te pregunten eso, pero por si acaso lo he puesto ahí también. ¿Ya?
Entonces, ahí estamos bien con esto, ¿verdad? Sibilantes expiratorios, ¿no es cierto? En los pacientes. Entonces, mira, acá ves justamente una clínica, ¿no? Un paciente con aumento del diámetro anteroposterior, ¿no? Ahí está. Estos pacientes ves con corazón en gota, ¿no? ¿Verdad? Entonces, unas diferencias que puedes tener en cuenta en estos pacientes. Entonces, mira, vamos a resistir con diabetes con parenquimal, que te abre la arteria. Ya sabes la definición. Clínica, tos productiva, fiebre, cianosis. En la inspección ves fiebre, cianosis, disminución de la movilidad, palpación, mira, de amarillo te lo he puesto todavía, aumento de la privación de vocales. Percusión, mate, sumatidez. En la ocultación, murmullo vesicular disminuido, abolido. Ves crépitos. Recuerda que los crépitos son inspiratorios, sopro tubario. Sotopludario es característico de la neumonía, así que no te olvides. Broncofonía, pectoriloquia, tiene sus causas, tienes neumonías bacterianas, virales. Recuerda que las bacterianas suelen ser unilaterales, ¿ya? Y tu clasificación. Neumonía típica, atípica. Típica, neumococo. Atípicas, micoplasma. Tienes otro cuadro de neumonía aspirativa, pero te dan antecedentes para tener justamente estos cuadros de neumonía aspirativa. Los pacientes tienen antecedentes de ACV, tienen disfagia, son alcohólicos crónicos, pacientes que han sido intubados, ¿no? Que usan sonda nasogástrica, por ejemplo, esos pacientes tienen ese riesgo de aspirar, ¿ok? Creo que el término aspiración justamente habla de un contenido que se fue a la respiratoria. De eso hablamos nosotros de aspiración, ¿ya? Y acá viene, síndrome bronquial, te mencionaba, es una obstrucción progresiva del flujo aéreo, ¿ya? ¿Cómo te viene? Si tu clínico te ponen, diagnosticas tú, es un paciente con enfisema, es un paciente con EPOC, o bronquitis crónica, es un paciente con asma, y te piden qué síndrome cursa ese paciente, tu síndrome bronquial, ¿no es cierto? Inspección, aumento del diámetro anteroposterior, tiene tirajes, palpación, disminución de las vibraciones vocales, disminución de la amplexación, la percusión tiene timpanismo, a la auscultación tiene disminución de las vibraciones vocales, este, disminución de las vibraciones vocales y lo que es el aumento, la expiración prolongada, perdón, la expiración prolongada y tiende a tener sibilancia, ¿ya? Expiración prolongada. Recuerda la definición de bronquitis crónica, porque justamente en la tos te dije de que el que se caracteriza por tener una tos abundante es el de la bronquitis crónica. Su propia definición te lo dice, tos con expectoración por 3 meses en 2 años consecutivos, ¿ok? Para que tengas en cuenta, ¿ya? Estoy repitiendo justamente lo que están diciendo por el chat, ahí está, chicos, para que tengan eso en cuenta, ¿ya? Ahora vamos con los otros síndromes. Síndrome intersticial, mire, ya, muy buena pregunta, en la pregunta que me han hecho abajo. Justamente en los cuadros de la neumonía es casi siempre se dice que las etiologías más frecuentes eran anaerobios, ¿ya? Que son los pretostretococos, ¿ya? Sobre todo. Pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos, ¿sabes dónde? En absceso pulmonar, ¿ya? Pero también se sabe actualmente que en las neumonías aspirativas también participan microorganismos aerobios, ¿ya? Para que tengas eso en cuenta, ¿ok? Para que tengas eso en cuenta. Ahora, el caso clínico justamente es de neumonía aspirativa, y que ahí vamos a estar haciendo énfasis, ¿ya, chicos? A ver, ahora vamos a hablar del síndrome intersticial. ¿Qué es el síndrome intersticial? ¿Ya? Es una inflamación y deterioro crónico en la parte de las paredes alveolares, en la parte intersticial. Etiologías, no te puedes olvidar de la fibrosis pulmonar, neumoconiosis, ¿verdad? El SDRA, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Fibrosis pulmonar, neumoconiosis, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Estos pacientes, ¿sabes por qué se caracterizan? Por disnea y tos seca. Entonces, mira, así como yo te había dado datos claves en neumonía, lo que estoy haciendo de amarillo es lo que te ayuda básicamente a esto. Mira, acá aumento las vibraciones vocales. Ahora yo te voy adelantando que aquí en auscultación yo te voy a dar un dato importante. ¿Y quién me dice en auscultación? ¿Quién me va poniendo por el chat? Que justamente lo habíamos visto antes. Seguro los que se han metido al banqueo, perdí mi cámara de gasolina.
A ver, ¿qué escuchamos en la ocultación? En la definición dije, una inflamación y deterioro crónico de las paredes alveolares. Ya, miren, la ocultación lo voy a poner de amarillo para que veas. Inflamación y deterioro crónico de las paredes alveolares. ¿Ya? Mira, en la ocultación lo voy a poner de amarillo. Te voy adelantando que es importante. Y en la inspección también. A ver, ¿quién me ha ponido por el chat qué veo en la inspección en los pacientes? ¿Qué veo en la inspección en los pacientes? ¿No? Ya, ahora, seguimos con esto, chicos. Bueno, en la inspección vamos a ver que el paciente puede tener caquipnia, pues aumento de la frecuencia respiratoria, puede tener polipnia, que es aumento de la frecuencia respiratoria relacionada a la profundidad, no mayor profundidad en la respiración. Y esto, mira, acropaquias, ¿no es cierto? Los dedos en palillos de tambor, dedos hipocráticos, hipocromatismo digital, que le dicen, ¿no? Ya en su estadio final, sobre todo asociado a síndromes paraneoplásicos, veíamos la osteoartropatía hipertrófica, porque ya no solo genera unos dedos palillos de tambor, como las acropaquias, ¿verdad? Tiene varios nombres, acropaquias, hipocromatismo digital, dedos en palillo de tambor, pero hay un término osteoartropatía hipertrófica que ya se habla cuando ya hay un deterioro a nivel del hueso, ya, a nivel de la piel, o sea, ya complicó todo. Y eso lo ves más en síndromes paraneoplásicos, como un cáncer de pulmón. Y yo les había enseñado una mnemotecnia para que tú te acuerdes las causas de acropaquias. Era la mnemotecnia VICA, ¿verdad? Uno, podías tener las bronquiectasias y de síndrome intersticial, bien claro está acá, y CA de cáncer de pulmón. Esa mnemotecnia para que te acuerdas en dónde tú ves acropaquias. Ojo, tiroidea, no la acropaquia hipertiroidea, bronquiectasias y esto. Y ahora tú ves acropaquias en un examen y como bien me has dicho, lo que escuchas en la ocultación es tipo del ya, pues ese es un síndrome intersticial. La palpación es muy variable y en la percusión igual. Puedes escuchar muchas cosas porque justamente la clínica de ellos es muy distinta. Ahora, en la ocultación, murmullo vesicular disminuido. Acá V de variable, ¿ya? No es que tenga algo característico en ellos. Por eso pongo V. Pero aquí te lo pongo de amarillo. Crépitos tipo velcro. ¿Tú sabes qué es el velcro? El velcro es ese pega-pega, que es así, ya, ese es el velcro. Así se escucha. Es un estertores tipo velcro, crépitos. Si tú escuchas esto, velcro, en los pacientes es síndrome intersticial. Y está. Sobre todo si tienes acropaquias, ¿no? Entonces, mira, de amarillo lo más importante, en tu síndrome periquinal, aumento de las vibraciones vocales, y esto de acá, es variable, te estoy mencionando. Ahora vamos a hablar de algo breve de lo que es el síndrome atelectásico. Tienes, básicamente, ¿qué va a ser como definición del síndrome atelectásico? Va a ser la retracción del volumen pulmonar, ¿no? Va a ser una retracción del volumen pulmonar, ¿ya? Por consecuencia del colapso alveolar, por un colapso alveolar. A ver, vas a tener un montón de causas. Pueden ser, por ejemplo, cuerpos extraños, ¿verdad? Las propias bronquiectasias, incluso pacientes con asma también. Cuerpos extraños, bronquiectasias, pacientes con asma, neoplasias, ¿verdad? Granulomas, ¿no? Posoperatoria incluso. Entonces, para que tengas en cuenta. Ahora, la clínica. Fiebre, disnea, cianosis. ¿Ya? Ahora, mira, acá básicamente voy a hacer énfasis en algo. La inspección, básicamente vas a ver disminución de la movilidad y tirajes, pues. Ok, recuerda la definición. Es una retracción del volumen pulmonar por un colapso alveolar. ¿Ya? La etiología va a tener varios, cuerpos extraños, bronquiectasias, asma. Por eso es de que algunos, bueno, es como una controversia, porque hay algunos que consideran que es un síndrome aparte, pero hay otros que no. Pero si te das cuenta, tiene mucho sentido que le digan síndrome porque mira todas las causas que tiene, ¿sí o no? Entonces hay algunos que por eso al síndrome atelectásico lo consideran dentro de la parte parenquimal, ¿ok? Porque justamente, ¿sabes qué?
Mira, ¿te acuerdas que te dije que el síndrome parenquimal lo dividía según el agente, la parte alveolar e intersticial? Y tu intersticial justamente es esto de acá, pues, como que su subdivisión. Y la parte alveolar, hablabas de la condensación, como bien el síndrome de condensación que hemos visto por acá, perdón, y la parte de la telectasia, claro, la condensación y la telectasia. Y la telectasia, justamente hay una alteración en el alveolo, pero justamente es por un mecanismo de obstrucción, por un colapso, no como en el síndrome de condensación, donde la parte fisiopatológica es por una presencia de material diferente, ¿sí o no? En cambio, acá se da por un mecanismo obstructivo. Por eso es de que consideran el síndrome parenquimal en el que afecta a la parte alveolar, ¿verdad? Y dentro de la parte alveolar tienes a las condensaciones y a las telectasias, y luego la otra parte parenquimal intersticial. O sea, vas a comprometer el alveolo. Pero esos son más términos más teóricos, eso no te van a preguntar, o sea, es para que me entiendas justamente esa diferencia, te explico, ¿ya? Para que me entiendas esa parte. Ahora, mira, en la parte de inspección tienes tirajes, disminución de la movilidad. Ahora, en la palpación ves vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Ahora, mira, ¿te acuerdas que yo te he estado mencionando en amarillo lo más importante? Acá igualito, te lo voy a poner en amarillo. Estos pacientes tienen disminución de las vibraciones vocales o abolidas. En la, ay, perdón chicos, quiero poner el puntero. En la percusión ves matidez, ¿ya? Y en la ocultación ves el murmullo vesicular disminuido o abolido. Ya, ahora mira, quiero explicarte algo. En el examen físico te pueden ver que al paciente, como es un colapso, ten en cuenta que estos pacientes retraen estructura, ¿ya? O sea, al ser un colapso alveolar, este paciente retrae. Quiero que veas acá cómo está retrayendo estructura. Jala las estructuras. Jala las estructuras. Y ahorita voy a hacer un versus con el síndrome pleural. Que más bien este paciente con síndrome pleural, ¿ya? Empuja las estructuras. Te voy a dar el ejemplo del síndrome atelectásico para que me entiendas. Imagínate que tú tienes un globo acá, pues. Imagínate que tú tienes un globo acá. Oye, perdón, chicos. Ya. Y tú lo revientas. Sino que si tú revientas eso, ¡plum!, se retrae. Ya. Y si tú retraes eso, imagínate que ese globo que tú lo tenías y lo reventaste, que eso es lo que pasa, lo tenías anclado a, por ejemplo, a algo, le pegaste algo al costado del globo, unos hilos, por ejemplo, y lo va a jalar, lo retrae. Entonces, imagínate que esos hilos son, por ejemplo, tu tráquea, ¿no? Tu tráquea, ¿verdad? Entonces, estos pacientes retraen estructuras. Entonces, en el examen clínico te pueden poner, este paciente retrajo estructuras. ¿Ves la tráquea desviada, ¿no? Al lado de la lesión, o sea, en el lado ipsilateral. Para que me entiendas esta parte. Mira este paciente que tiene un derrame pleural masivo, esta radiopacidad que puedes ver por acá, ¿no? Mira cómo este paciente empuja estructuras. ¿Ves? Mira la tráquea, mira, no se ve también esta imagen, pero mira la tráquea cómo se está dividiendo. Estos pacientes empujan estructuras. En cambio, el paciente con atelectasia las retrae, para que tengas en cuenta. Mira cómo está retrayendo acá. Y mira acá ni hablar. ¿Ves? Para que tengas ese punto en cuenta. Si no, pues, lo que sí te van a preguntar, sí o sí te van a preguntar justamente son los derrames pleurales, ¿ya? Ahora, en los derrames pleurales quiero que tengas eso en cuenta. ¿Qué va a ser un derrame pleural? Una ocupación del espacio pleural, pues, ¿no? ¿Verdad? Eh, Ahora, hay varias definiciones acá, porque justamente el síndrome pleural, vas a decir, puede ser un síndrome pleural por acumulación de agua, ¿no? Ocupación del espacio pleural, básicamente, por aire, ahí estaremos hablando de un cuadro de neumotórax, o por líquido, ahí estaremos hablando del cuadro de derrame pleural, ¿no? Entonces, va a ser una ocupación del espacio pleural, que puede ser por aire o por líquido. Entonces, el síndrome pleural, si es por aire, estamos hablando por el cuadro de neumotórax, ¿no? Y si hablamos por líquido, estamos hablando del propio derrame pleural, por líquido, ¿ok? Ahora, primero, mira, las etiologías, como bien te mencionaba, si hablamos en general de derrame pleural, hablamos de derrame pleural, la neumotórax y cuadros de pleuritis, ¿no? Una inflamación de la pleura que lo puedes tener en consecuencia de una neumonía. Ahora,
te pregunto, te digo algo. Más medicina interna, pero ¿qué pasa si tú tienes una neumonía y el paciente tiene un derrame pleural? ¿Cómo se le llama eso? Cuando el paciente tiene neumonía y tiene derrame pleural, ¿ya? Neumonía y derrame pleural. Eso se llama un derrame pleural paraneumónico. Recuerden que les dijo la chica de la academia, ¿qué pasa si tú tenías una neumonía, te mejoras y te da después un derrame pleural? Eso se llama un derrame pleural metaneumónico, ¿verdad? Entonces, ¿eso quiere decir que mi paciente en un caso clínico que me viene con mi neumonía me puede dar derrame pleural? Claro que sí. Entonces, ahora, en esta parte de que te estoy mencionando, la clínica, dolor torácico tipo hincada. Es un dolor pleurítico. Es un dolor pleurítico que incrementa en la inspiración. ¿Ya? Eso quiero que tengas en cuenta. Si en examen te ponen dolor hincada, que te ponen que aumenta con la inspiración, es un derrame pleural. Ojo, porque el paciente con un síndrome de condensación por neumonía también te puede venir con dolor torácico tranquilamente, ¿sí o no? Porque puede ser un cuadro de pleuritis tranquilamente. Este paciente con derrame pleural tiene tu tos seca, pues. Tiene tos seca. ¿Ya? Ahora, en la inspección ves disminución de la movilidad. ¿Ya? En la palpación ves, mira, disminución de las vibraciones vocales. ¿Ya? Disminución de las vibraciones vocales. Entonces, mira qué importante es eso que te estoy mencionando acá. Aquí y también lo voy a poner amarillo, porque es importante, te va a ayudar a diferenciar mucho. Disminución de las vibraciones vocales, tanto si sea neumotórax o o derrame pleural. Vas a ver disminución de las vibraciones vocales. Mira, atelectásico, igualito, disminución de las vibraciones vocales, ¿no? Igualito. Entonces, pero tú cómo lo vas a diferenciar por la clínica, pues. Mira, por la clínica, porque estos pacientes con derrame pleural generalmente, bueno, si no se hace una neumonía, no van a tener fiebres. El atelectásico que tenía fiebre, bueno, disnea, cianosis, eso sí se parecía mucho. Pero también te lo puedes diferenciar mucho por la etiología. Atelectasia, cuerpos extraños, bronquiectasias, asma, neoplasias, granulomas, posoperatorio, para que tengas en cuenta. ¿Ok? Pero creo que sí es lo más importante, ¿ah? Por eso lo estoy poniendo de amarillo. La etiología, posiblemente, si te preguntan de todos los síndromes que vamos a ver, etiologías, aprende ahorita, neumonía, eso sí tienes que saberlo sí o sí. Por eso estoy poniendo de amarillo lo más importante, porque lo que me importa es que aprendas a diferenciar los síndromes, que recuerdes básicamente. Porque justamente eso ya lo has visto, pues, ¿no? Pero que recuerdes los puntos más importantes. Ya cuando ya es media interna, ahí lo profundizas más los cuadros, porque te van a servir bastante. Ahora, mira, en el derrame pleural vas a ver un mediastino desviado al lado sano. Ah, ya te entendí. Porque como es agua, el agua empuja. Bloom. Por eso en la palpación vas a ver el mediastino desviado al lado sano, o se siente en la palpación. Y ni hablar en una radiografía de tórax, ¿no? Mira, el mediastino está desviado. En cambio, el paciente con atelectasia, el mediastino está desviado al mismo lado de la lesión. Al mismo lado de la lesión. ¿Ok? Recuerda que el examen físico es comparativo, ¿ya? Es comparativo. Eso quiero que recuerdes muy bien, en todos, en el neuro, absolutamente siempre vas a ver como en respiratorio ni hablar. Eso quiere decir de que si yo tengo acá un paciente y tengo sus campos pulmonares, ¿no? Pues tengo mis campos pulmonares, y acá este es su izquierdo, imagínense que está de frente, y acá es la parte derecha, yo cuando lo inspecciono tengo que hacer un examen físico comparativo, ¿sí o no? Tengo que comparar, así, sí o no, sí o no. Es por ello que en los exámenes tú tienes que leer bien y tienes que ver que el examen físico te dicen disminución de las vibraciones vocales del emitor izquierdo o derecho, o sea, tienes que leer bien eso. Y si te dicen el mediastino desviado al lado izquierdo, ahí tienes que hacer el versus, pues, ¿verdad? Porque si tu compromiso es en el derecho y te dicen que el mediastino está desviado al otro lado, al lado sano, al izquierdo, donde la alteración en el examen físico te salió en el pulmón derecho, ¿qué sería un derrame pleural? Pero más bien, si tienes toda la clínica de la atelectasia en el pulmón derecho, o sea, te viene la vibraciones vocales disminuidas, disminución del murmullo vesicular, y te dicen mediastino desviado a la parte, al emitor derecho, o sea, ipsilateral, acá, para acá, atelectasia. Pero ahora, si te viene la clínica y te dice disminución de las vibraciones vocales del emitor derecho, disminución del murmullo vesicular del emitor derecho, pero mediastino desviado al lado izquierdo,
derrame pleural, porque está empujando las estructuras del agua. Recuerda que es comparativo. Entonces, eso básicamente te lo he puesto ahí para que recuerdes eso de la parte de examen físico general que tienes que saber de respiratorio. Tienes que recordar. Entonces, recuerda, el atelectásico retrae tus estructuras. Por eso acá en el síndrome pleural ves disminución de las vibraciones vocales, mediastino desviado a la osa. Percusión, los pacientes ves matidez. Auscultación, disminución del murmullo vesicular o abolido. Entonces ahí de amarillo de nuevo. Entonces hasta ahora, yo te hago un versus, pues, ¿no? Perdón. Claro, la auscultación, disminución de la murmullo vesicular abolido, pero ahora mira, te voy a explicar algo acá que quiero que tengas en cuenta para hacer un versus, mira. Ya, te dije ya de que tienes disminución del murmullo vesicular y abolido, pero mira, vamos a hacer un versus, mira, si tú tienes un derrame pleural, ya, vas a tener aparte un soplo pleural. Ahora, en la percusión, tú vas a ver, en un derrame pleural vas a ver mátidez, pero si es un neumotórax, vas a ver timpanismo. Pero quiero que me entiendas por qué y no lo hagas de memoria, ¿ya? Mira, si es neumotórax, vas a ver timpanismo. Si es derrame pleural, vas a ver mátidez. ¿Ok? Y acá, obviamente, la auscultación, disminución de la murmullo vesicular, tanto en derrame pleural como en neumotórax. Ahora, mira, vamos a hacer un resumen de esto, mira, por acá abajo. ¿Te acuerdas que yo te estaba mencionando? A ver, chicos, denme 3 segundos, voy a conectar mi laptop que me está bajando la batería. Y ahora sí, ¿te acuerdas que te estaba mencionando y yo te decía, oye, ya, en tu examen físico, perdón, en tu examen físico te estoy poniendo a María varios datos. Entonces, ahora te voy a decir acá, ¿cuáles son los con los que cursan con disminución del murmullo vesicular? Tienes al derrame pleural, ¿sí o no? Tienes al neumotórax, ¿sí o no? ¿Y a quién más tienes? Perdón, murmullo vesicular abolido. Bueno, en varios vas a poder tenerlo abolido, pero, disminuido. Pero ¿sabes quiénes se caracterizan por tenerlo abolido? Mira, esa parte de acá. El atelectásico se caracteriza por tener el murmullo vesicular abolido. Entonces quiero que tengas eso en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿dónde lo vas a ver? Disminución del murmullo vesicular lo vas a tener en varios, pero el murmullo vesicular abolido, ojo, estoy haciendo énfasis, lo vas a ver en derrame pleural, ya, en neumotórax, sobre todo los masivos y las atelectásicas, ya, para que tengas eso en cuenta, ¿ok? Para que tengas eso en cuenta. De la misma manera, las vibraciones vocales van a estar relacionadas a esa parte, para que tengas eso en cuenta en estos cuadros, ¿ya? Para que tengas eso en cuenta. Igual las vibraciones vocales, mira, las vas a poder ver abolidas o disminuidos en los síndromes atelectásicos, ¿no es cierto? Y acá igual, ¿ya? Ahora, en la percusión, mira, en la percusión, si es derrame pleural, tienes matidez. Ahora, si es neumotórax, vas a tener timpanismo. Y tú dirás, oye, espérate, ¿dónde más escuché timpanismo? Timpanismo. Escuché, recuerdo, aquí, en el bronquial. Porque te acuerdas que estos pacientes con síndrome bronquial retenían aire. ¿Te acuerdas del asmático? El paciente con enfisema ni hablar porque tiene un aumento de diámetro anteroposterior. Por eso tiene timpanismo. Por eso se escucha timpánico en la percusión, por el aumento del aire. Ah, entonces estos pacientes con neumotórax tienen timpanismo. Sí, pero ese timpanismo recuerda que va a ser justamente en la zona donde se dio el neumotórax. Mira esta imagen y acá ves la zona de limitación. ¿Ves esta parte de acá? Esta parte de acá que ves una radiolucidez aumentada, ¿no? La hiperclaridad que le hizo. La hiperclaridad que le dicen, la radiolucidez, ¿ves que está aumentada? ¿Ves? Ahí está, pues. Ahí está, mira, radiolucidez, hiperclaridad. Mira, ¿ves? Eso ves en el paciente con neumotórax, NX de neumotórax. Ahora, el paciente con derrame pleural, ves matidez. Entonces, mira, repasemos. Síndrome pleural, vas a poder tener derrame pleural, neumotórax, los cuadros de pleuritis,
vas a tener tu clínica, dolor tipo hincada, tos seca, inspección, disminución de la movilidad, palpación, disminución de las vibraciones vocales, mediación de la levidad del lado sano, derrame pleural, matidez, si es neumotórax, ves timpanismo, y obviamente en ambos vas a tener disminución del murmullo vesicular o va a estar abolido. Si es derrame pleural, agrégale que te vas a ver un soplo pleural. Característicamente, murmullo vesicular abolido o la disminución de las vibraciones vocales, lo ves en derrame pleural, neumotórax masivo, cuadros de atelectasis, ¿sí o no? Para hacer el versus behind. Ahora vamos a estar hablando de los ruidos agregados. Mira, lo he puesto justamente para acá. Crépito, recuerda, inspiratorio, ¿ok? Inspiratorios. Los estertores justamente son secreciones del árbol bronquial, o sea, abarcan tanto los crépitos y justamente a los subcrépitos, ¿ya? Justamente tienes a roncos, que son estertores secos, y al estridor, por ejemplo, que recuerda que el estridor lo ves en obstrucciones de vía aérea superior, lo ves bastante frecuentemente en te preguntan esa parte, ¿verdad? Pero si te preguntan ruidos agregados, te preguntan de cada uno, recuerda, mira, el exterior es inspiratorio. Ah, pero recuerda que el exterior es obstrucción de vía aérea superior, ¿ya? A diferencia de las sibilancias, que son obstrucciones de vía aérea inferior, obstrucción ya en los bronquios. Recuerda que el punto de corte entre vía respiratoria superior e inferior viene a ser ¿quién? La carina, pues, ¿no? Donde justamente se bifurcan los tronquios izquierdo y derecho. La carina es el punto de corte de vías aéreas superiores y vías aéreas superiores. Entonces, yo tengo una obstrucción en vía aérea superior, voy a ver estridor, que se caracteriza por ser inspiratorio. A diferencia de la obstrucción de las vías aéreas inferiores, obstrucción de bronquiales, que ves sibilancias, que son expiratorias, ¿ya? Tienes otros ruidos, como el roce pleural, justamente, que también lo puedes escuchar acá, en la ocultación, en los derrames pleurales, ¿ya? Floto pleural y roce pleural, para que tengas en cuenta. Y los crépitos y los subcrepitantes no te puedes olvidar, porque eso te van a preguntar, sobre todo crépitos, subcrepitantes, estridor y sibilantes, ¿ya? Eso sí o sí repásalo bien, ¿ya? Porque tranquilamente te pueden poner un generalidades de examen correcto. Inspiratorios, los subcrepitantes son inspiratorios más expiratorios, las sibilancias son expiratorias, ¿ya? Recuerda que las sibilancias pueden ser, si te preguntan en tu examen, el paciente que tiene asma puede tener sibilancias inspiratorias y expiratorias, por supuesto que sí, pero es más cuando un paciente está más complicado, ¿ok? Cuando tiene una crisis asmática aguda, sobre todo de moderada a severa. Incluso yo te dije en las clases de que el paciente cuando tiene una ausencia, pecho silente, que le dicen que no se le escucha absolutamente nada, asústate, porque el paciente con asma puede estar en una crisis asmática llamada en un paro respiratorio inminente, que el paciente ya está recontra mal, porque ya se le cerró tanto el bronco que ya no escuchas nada, ya no pasa nada, ¿ok? Para que tengas eso en cuenta respecto. Ahora, chicos, vamos a hablar del síndrome cavitario y el síndrome pulmonar, que justamente se asocia bastante a estos, bueno, a la TB y al absceso pulmonar. Ahora vamos a ver rápidamente esto, chicos, porque esto no es muy preguntado, la verdad, pero vamos a ver, hacer algo breve en unos 5 o 10 minutos. Pero creo que justamente vamos a estar hablando de los síndromes cavitarios y los síndromes pulmonares, ¿no? Hablamos de síndrome cavitario cuando tenemos una destrucción del parénquima pulmonar, ¿ok? Para que tengas eso de síndromes cavitarios. Etiologías: tuberculosis, neoplasias, osis pulmonar, por ejemplo. Recuerda que la neoplasia, ¿con qué clínica te podría asociar a ayudar a decir que es una neoplasia, por ejemplo? Las acropaquias, ¿no? Los cánceres de pulmón con acropaquias. Hemoptisis, sobre todo con un paciente con cáncer de pulmón, cuando tiene hemoptisis te asustas porque tiende a... Tenemos peor pronóstico si tiene hemoptisis. Más cosas sobre neoplasias para que tengas en cuenta para neoplasias, para que te acuerdes de las acropaquias. ¿En quiénes veías acropaquias? Recuerda, no te olvides. Bronquiectasias, recuerda. ¿Y cuál es la característica de bronquiectasias? Uno, datos de bronquiectasias, sí, como repasando lo que habíamos visto antes. Bronquiectasias, recuerda, ¿qué te había dicho? Causa más frecuente de hemoptisis en el Perú, cursan con broncorrea, cursan con halitosis, ¿sí o no? Y se caracteriza por tener broncorrea, por una expectoración abundante, ¿ok? Para que tengas ese en cuenta, ¿ya? NM es neoplasia maligna. NM es neoplasia maligna. NM neoplasia maligna. Entonces, etiología del síndrome cavitaria, TB,
micosis, NM, neoplasia maligna, ¿no? Bueno, en la clínica, bueno, va a poner tos, ¿no? Expectorante, ¿no? Un expectorante o no, incluso, fiebre, ¿okay? Pérdida de peso, sobre todo pérdida de peso, por ejemplo, un paciente con TB, un paciente con alguna neoplasia, ¿no? La infección va a ser variable, en verdad va a depender mucho de de pues, sea micosis, sea TB, ¿no? O sea TB, ¿no? Por ejemplo, el TB, por ejemplo, en TB en infección podemos ver un paciente adelgazado, ¿sí? Una infección TB, un paciente adelgazado. Palpaciones, disminución de las vibraciones vocales. Acá en la percusión es variable, ¿no? Va a ser muy variable que podemos ver. Y en la ocultación igual, ¿no? Va a ser variable que podemos ver en estos cuadros, ¿ok? No es que tenga algo característico justamente estos síndromes, ¿ya? Puede haber disminución de la vibración murmullo vesicular, si bien es cierto, ¿ya? ¿Ok? Pero justamente se forma una cavidad. Ahora vamos a hablar de los síndromes tumorales, que justamente en síndromes tumorales tenemos dos características, ¿ya? Un nódulo solitario pulmonar y la masa pulmonar, ¿no? Diferencias, ¿no? Básicamente el nódulo solitario pulmonar se caracteriza por ser menor a 3 centímetros, en cambio la masa pulmonar ya se caracteriza por ser mayor a 3 centímetros, ¿ya? Para que tengas en cuenta. Síndromes pulmonares, hablamos del nódulo solitario pulmonar menor a 3 centímetros y una masa mayor a 3 centímetros. Allá. Allá, síndrome cavitario puse acá destrucción del parénquima pulmonar, ¿ya? Destrucción del parénquima pulmonar, ¿ya? Síndrome tumoral. Ahora pasamos a síndrome tumoral. Si es un nódulo solitario pulmonar, se caracteriza por ser menor a 3 centímetros, si es una masa pulmonar mayor a 3. Etiologías, cuadros de abscesos, neoplasias, ¿no? Una NM, lo mismo, ¿no? Abscesos, neoplasias y quiste hiatídico. Pregunta, ¿qué clínica tenía característico el quiste hiatídico? Tenía la vómica, ¿verdad? Muy bien, usted por el chat creo, ¿no? Vómica, excelente. Entonces sigue siendo como un repaso de los otros temitas, ¿no? Que no suelen ser preguntados en examen final, pero para que tengas la clínica justamente de los cuadros de síndrome tumoral, muy, muy relativo, en verdad. Puede tener justamente tu tos, ¿no? Perdón. Uy, chicos, perdón, se me esté... Hoy. A ver, espérate, creo que no. Pero un segundo. Aquí está. Tos, ¿no? Productiva, ¿ok? Características disnea, pues, ¿no? Como una clínica respiratoria, ¿no? Inspección, pérdida de peso, ¿no? Sobre todo en un paciente con neoplasia, ¿no? Acá es variable, percusión, es muy variable, depende mucho de la clínica, de las complicaciones, no es que sea algo tan florido como un derrame pleural, ¿no? Un síndrome intersticial, ¿no? Un síndrome atelectásico, ¿no? Incluso hay algunos que ni siquiera consideran como un síndrome tumoral propiamente decirlo, ¿no? Así, ¿no? Para que tengas eso en cuenta. Vamos a hablar de la TB, ¿no? Que tenemos dos definiciones cuando hablamos de tuberculosis. Hablamos una infección por TB y una enfermedad por TB. Antiguamente conocida la infección por TB como TB latente, ¿sí o no? Y la enfermedad por TB como TB activa. ¿Ok? Las dos definiciones, infección por TB, enfermedad por TB, antiguamente conocida como TB latente, y tu enfermedad activa, tu TB activa, ¿no? Justamente cuando hablamos de tuberculosis tenemos que definir a nuestro sintomático respiratorio, ¿no? Que es una tos con expectoración mayor a 15 días, ¿no? Pacientes también pueden tener disminución de peso, ¿no? Característico. Pero justamente hay factores de riesgo para que un paciente pueda hacer enfermedad por TB para que tengas en cuenta. Entonces, una clínica importante que podrían tener a tuberculosis, porque tampoco en semios que hayan profundizado mucho esta parte, por ejemplo, que te pongan esta clínica, ¿no? Que el paciente tiene tos por expectoración mayor a 15 días, que ha tomado antibióticos, ponte y no mejora. Ahora hay factores de riesgo para tú decir que puedes tener enfermedad por TB, porque no es igual decir que el paciente tiene infección por TB, que es una TB latente, a decir que ya tiene de por sí la enfermedad por tuberculosis. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Intrusión crónica, ¿ya? Neoplasias, tus NM, así como te puse arriba, enfermedades de transmisión sexual, diabetes mellitus, pacientes gestantes.
¿ok? Para que tengas eso en cuenta. ¿Ya? Cosas, características que te puedo dar sobre tuberculosis. Ahora, vamos a hablar de los accesos pulmonares. Cuando nosotros hablemos de accesos pulmonares, vamos a acceso de pulmón, vamos a definirlo como una área circunscrita, ¿ok? Con pus en el parénquima pulmonar, ¿no? Cavitado, cavitado por una infección microbiana. Área Chicos, un segundito, ahí está entrando. A veces que se les queda su laptop por muchos mensajitos, pero ahí está entrando, chicos. Un segundito. Wow, discúlpeme, Uli. Ahora sí, espérense. Segundo. Ya, miren, entonces vamos con acceso pulmonar, ¿ya? Justamente ya terminando y vamos a ver algo rápidamente. Básicamente para a la alteración primaria, nomás quiero que vean, ¿ya? Porque la compensación, si les preguntan, van a ver la fórmula de Winter metabólica, ¿ya? Ven, como les estaba mencionando en absceso pulmonar, es un área circunscrita de pus en el parénquima pulmonar, ¿ok? Quiero que tengas eso en cuenta, ¿ya? Ahí así, justamente voy a volver a repetir. Es un área circunscrita con pus en el parénquima pulmonar cavitado, ¿ya? Cavitado por una infección microbiana, ¿ok? Para que tengas eso en cuenta. Ahora, tú para acordarte de los agentes, tienes una mnemotecnia tú de SPA. S de Staphylococcus aureus, los que te pueden generar cuadros de abscesos. P de Pseudomonas y A de anaerobios. Bacteroides, fragilis, el prepto, streptococo y el fuseobacterium. Además, te va a servir para otros cursos, ¿no? Porque no lo dudo mucho que te pregunten los agentes en abscesos. Pero recuerda que puede ser estafilococo S, tiene su mnemotecnia. Mira, S, estafilococcus aureus. P, pseudomonas aeruginosa. A, de anaerobios. ¿Ya? Recuerda. Ahí está. Ahora mira, estos pacientes, justamente, recordemos, Staphylococcus aureus en neumonía, que era haciendo como una comparación, la causa más frecuente de neumonía intrahospitalaria. Tu pseudomonas, neumonía que era tu causa más frecuente de neumonía asociada a ventilación. Y te acuerdas que hablamos justamente de las neumonías aspirativas. Te dije, oye, en las neumonías aspirativas puedes tener a los anaerobios, como etiología, alguien me preguntó por el chat. Sí, estos mismos, Bacteroides flagidis, Pertostreptococcus y Fusiobacterium. Puedes tener otros agentes aerobios también. Claro que sí, vas a poder tener en otros agentes aerobios también, para que tengas eso en cuenta de los pacientes que pueden tener esa quimio. ¿Ya? Para que tengas en cuenta. Ahora mira, ¿qué vas a ver tú en la radiografía de tórax? ¿Ya? Si te ponen radiografía de tórax, niveles hidroaéreos, ahí está tu nivel hidroaéreo.
Justamente tienes esta de acá, justamente viene a ser el pus. Ese nivel irradiado, ¿sabes? Aquí le dicen, a esta línea. Esta línea de acá. A eso le dicen nivel hidroaéreo. Ahí, mira. Mira, lo cerramos. Y ahí está. Abscesos pulmonares. Suficiente con abscesos pulmonares. Ahora vamos a ver, chicos. Ya vamos a identificar básicamente el mecanismo primario. Recuerda que tus valores normales del pH van entre 7,35 a 7,45. Entonces, mira, te voy a dar un término para que tú te acuerdes siempre y no te olvides cómo identificar los AHAs, ¿ya? Tú tienes, primero, acuérdate, que tu CO2 es tu ácido del cuerpo, ¿ya? Luego vas a tener que tu bicarbonato va a ser tu base. Acuérdate de ese término y ahorita me vas a entender todo. Tenemos el pH que es normal, es entre 7,35 y 7,45. Entonces, cuando disminuye el pH por debajo de 7,35, ¿cómo le llamamos eso? Acidemia, ¿sí o no? Cuando aumenta el pH por encima de 7,45 le decimos alcalemia. Pero ese es su nombre, ahora tenemos que poner su apellido. Podemos tener una acidosis respiratoria y podemos tener una acidosis metabólica. ¿Ya? Ahora, la alcalemia de la misma manera. ¿Ok? Alcalemia, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Chicos, voy a retroceder porque alguien me ha preguntado algo de acá. Ruidos hidroaéreos, ¿ya? Ruidos hidroaéreos. Me había preguntado qué veo positivos. Mira, esto de acá. Ahí está, mira. Y me escribió. Ahí está, ¿ya? Para que tengan en cuenta, chicos. Pues mira, acá básico, no hay mucho tema, no se le preguntar absceso, pero para que tengan tema por si les preguntan, tus agentes, ya sabes, ¿no? Para que tengan, por estos temas que no suelen ser preguntados, lo he hecho así, para que sea más rápido, pues, ¿no? Para que tengas eso en cuenta. Ahora, te mencionaba, tu pH 7,35 o 7,45. Cuando disminuye por debajo de 7,35, le eliminamos la acidemia. Cuando aumenta, alcalemia. Tenemos acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Alcalemia, alquilosis respiratoria y alcalosis metabólica. Ahora, tenemos que ver, pues, ¿no? Si es una acidosis respiratoria, quiero que veas por acá, mira. Acidosis respiratoria. Tu pH obviamente va a estar bajo, ¿ya? Tu pH obviamente va a estar bajo. Pero tú recuérdate esto, ¿por qué? Si es de origen respiratorio, recuerda de que el que va a controlar tu ácido justamente va a ser el sistema respiratorio, en la inspiración. Recuerda que nosotros inspiramos oxígeno y botamos el CO2. Entonces, en acidosis respiratoria el pH está bajo, ¿sí o no? Pero el mecanismo primario obviamente va a ser el aumento del CO2. Como es de origen respiratorio, ¿y por qué tú dirás, pero no entiendo, ¿por qué por qué aumenta, pues? O sea, ¿por qué el aumento del CO2 me da una acidosis? Porque recuerda que el CO2 es tu ácido y aumenta en el cuerpo. Acidosis respiratoria, que se caracteriza por tener obviamente una disminución del pH, pero un aumento del CO2. Ese es su mecanismo primario. Ahora, en la acidosis metabólica, primero empezamos lo mismo. Primero, disminución del pH, ya sabemos eso. Ahora, ¿qué debería pasar con el bicarbonato para que me dé un cuadro ácido? Debería disminuir, ¿sí o no? Porque justamente en un cuadro de acidosis metabólica, mira lo que tienes por acá, es tu pH bajo y tu bicarbonato disminuido. Tu bicarbonato disminuye. Obviamente porque esa es tu base. Y si tu base está elevado, te vuelve alcalino el medio. Pero si está disminuido, obviamente no hay quien te lo vuelva alcalino. Te lo vuelve ácido si está disminuido. Por eso, acidosis metabólica. ¿No es cierto? Y aquí es donde si le piden compensación, acá le van a pedir la fórmula de Winter que van a estar viendo con Piero, ¿no? Entonces, no te explico la compensación porque, verdad, nos demoró mucho y no creo que pregunten justamente esa parte en el examen final de compensación. Si te preguntan compensación, acidosis metabólica lo más probable, ¿ya? Pero recuerda que obviamente tienes que ver si está compensado o no compensado, ¿verdad? O es mixto. Entonces, mira, en la alcalemia, lo mismo. Alcalosis respiratoria, tienes el pH aumentado, ¿sí o no? Ahora, alcalosis respiratoria, el pH aumentado, pero es respiratorio. Entonces es alcalemia, entonces el CO2 debería estar bajo, ¿sí o no? Mira, alcalosis respiratoria, tu pH aumentado y tu CO2 bajo, porque mi CO2 es mi ácido, pues. Entonces, si está bajo mi ácido,
obviamente va a estar alcalino el medio, porque no va a haber quien lo acidifique. Ahora, en una alcalosis metabólica, tú miras esa alcalosis y la parte metabólica la controla a nivel renal mi bicarbonato. Entonces, si estoy aumentado y mi bicarbonato era quien me lo volvía alcalino, y estoy en un cuadro de alcalosis metabólico, origen renal. Entonces, mi bicarbonato debe estar aumentado. Entonces, mira, alcalosis metabólica, pH aumentado y el bicarbonato aumentado. ¿Ok? Mira, para que tengas eso en cuenta. Recuerda ese término, mira. Tu CO2 es tu ácido, tu bicarbonato es la base. Lo voy a repetir una vez más, ¿ya? Tu pH es normal, entre 7,35 a 7,45. Si está disminuido de esos, hablamos de acidemia. Si está aumentado, alcalemia. Tienes tu acidemia, acidosis respiratoria, que tiene el CO2 aumentado. ¿Por qué? Porque mi CO2 es mi ácido, ¿ya? Tú acuérdate de esto de acá, mira, esto de acá que te he explicado acá, que ahorita estoy subrayando, y vas a razonar todo rápidamente y te lo vas a aprender para toda la vida. No vas a tener por qué volver a repasar esta parte. Por lo menos el mecanismo primario. Acidosis metabólica. Entonces, si estoy en acidosis y es de origen metabólica, tiene que ver con mi bicarbonato, razón así, pero estoy ácido y mi base es el bicarbonato, como lo vuelve alcalino, entonces debería estar disminuido. Alcalemia, alcalosis respiratoria, alcalosis, estoy aumentado el pH, tengo aumentado el pH, es de origen respiratorio, entonces la alteración debe estar a nivel respiratorio. Pero si estoy en un medio alcalino, entonces mi CO2 debe estar bajo, porque mi CO2 es mi ácido. Y si está bajo, se va a volver alcalino el medio. Alcalosis metabólica, lo mismo, alcalosis metabólico de origen renal. Si estoy aumentado el pH y mi base era el bicarbonato, ahí está, tu mecanismo primario. Entonces este cuadrito te va a servir mucho para que no te lo memorices y obviamente el mecanismo compensatorio es lo contrario, pues, ¿no? Es lo contrario, ¿ya? Mira, acá para que le tengas en cuenta. Entonces, mira, te voy a explicar solo con acidosis metabólica, mira. Acidosis metabólica, si tienes el pH bajo, es por un cuadro de disminución del bicarbonato, pues, ¿no? Si es metabólico. Pero entonces, tu CO2, ¿qué tendría que hacer? Si estamos en un cuadro de acidosis, estamos ácidos. Debería bajar, pues. Esa es tu compensación. Lo rojo que tú vas a leer por acá es tu compensación. ¿Y por qué baja el CO2? Porque es ácido. Pero ya estamos en una acidosis. Entonces, no voy a ser loco y voy a aumentar mi CO2, pues obviamente lo tengo que bajar. Ahí se compensa. Entonces tú miras, oye, pero siempre va a bajar. No, ahí ya depende cuando es no compensado. Pues, ahí no baja bien, ¿sabes? ¿Y por qué el paciente hiperventila? ¿Por qué el paciente hiperventila? Porque si yo hiperventilo, boto más CO2, ¿no es cierto? Boto más CO2, ¿sí o no? Entonces, eso hace que mi sangre tenga menos CO2. Recordemos los valores normales del CO2. El CO2 va entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de bicarbonato, hablamos que está entre 22 a 26 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Para que tengas en cuenta los valores. ¿Ya? Ahora vamos con este caso clínico, mira. Es un caso clínico integrador que justamente fue el año pasado. Es un varón de 57 años que ingresa al servicio de emergencia, acompañado de su hija, que refiere que luego de estar durmiendo 4 horas, se presenta de forma brusca, como si estuviera asfixiando. Presentaba un cuadro de vómitos alimenticios, ¿ya? Además agrega que previamente estuvo ingiriendo licor por más de 10 horas. Pucha, acá abuso, mira. ¿Qué te había dicho sobre antecedentes? El licor por 4 horas. Cuando llega a su casa no podía mantenerse de pie, posteriormente se agrega sensación de alergia térmica, escalofrío, dificultad respiratoria, dolor de espalda predominante al lado derecho cuando va a respirar. Entonces, mira, date cuenta, ya, alza térmica, escalofríos, entonces dice, eso puede ser una neumonía. Examen físico, presión arterial, tu frecuencia cardíaca, respiratoria, tu temperatura, está con fiebre, evidentemente, saturación 92%, está desaturando, en general, paciente obeso, con respiración ruidosa, aliento alcohólico, con hedor, que es un aliento feo, eso significa hedor. Se le nota algo soporoso. Se aprecia que respira con dificultad. Corroborar con el corazón, ruido cardíaco incrementados, a nivel respiratorio, purundes, abundantes subcrépitos. Entonces, mira acá, subcrepitantes y crepitantes en bases derechas. Percusión, submatidez en la misma zona. De acuerdo con el caso clínico presentado, responde a lo siguiente. Ahora, mira, te voy a dar un dato clínico que te había dicho por acá. Entonces tú miras, oye, hay dolor torácico para que aprendas a hacer un versus bien entre un derrame pleural y una neumonía. Tú me dices, hay dolor torácico. Entonces, oye, ¿no podría ser un derrame pleural?
Tú me podrías decir, pero tú también me podrías decir no, porque el derrame pleural tiene las vibraciones vocales disminuidas, ¿sí o no? Y abolidas, ¿sí o no que me habías dicho eso? Te había dicho eso, ¿verdad? Pero la neumonía, recuerda que tenía las vibraciones vocales aumentadas. Pero en este caso clínico final fueron en sentido malos porque no te dieron las vibraciones vocales. O sea, te lo pusieron más yuca todavía. Porque te acuerdas que yo te dije, y a los chicos que dieron el examen, que vinieron en la academia, saben de que les ayudó bastante que tengan en cuenta que las vibraciones vocales en una neumonía, en un síndrome de condensación, están aumentados. Pero en este examen no te pusieron. Y tú miras, pucha, no me pusieron las vibraciones vocales, ¿ahora qué hago? Pero hay un dato que te va a ayudar a diferenciar si es una neumonía o un derrame pleural, que tenga un cuadro inflamatorio, que tenga fiebre, ¿no? Eso es el otro dato que te puede ayudar. Obviamente, deberían, en la vida real, te van a dar, bueno, tú vas a examinar las vibraciones vocales o vas a leer una clínica, ¿no? Una clínica. La suma matidez, bien, como me dicen, ¿no? La suma matidez o matidez la vas a poder ver en los dos cuadros. O sea, la matidez y la suma matidez las vas a poder ver en tanto en los cuadros de síndrome parenquimal, incluso los cuadros de derrame. Pero en los derrame pleural es más característico incluso la matidez. Ese es otro dato clínico, muy bien como me dijeron por el chat, porque en la neumonía puedes ver submatidez, pero en una derrame pleural tú ya ves una matidez. ¿Ya? Entonces está muy bien eso también que me dijeron. Entonces tiene ahí dos cada criterios y la fiebre, pero no te dieron las vibraciones vocales. Pero ahora, te dice diagnóstico, pues, ¿no? Diagnóstico podríamos poner una neumonía, ¿no? Si quieres, entre paréntesis, tu síndrome de condensación, ¿no? Pero ahora, neumonía, pero tú miras, típica, atípica, eh, o aspirativa. Mira, ha tenido cuadro de vómitos, pues. Entonces, con eso que está vomitando, no se podría haber aspirado, ha estado tomando alcohol por más de 10 horas. ¿Qué pasa con un paciente alcohólico cuando vimos neuro, te digo? Que podía disminuir su nivel de conciencia, ¿sí o no? Que podía estar estuporoso, ¿verdad? Somnoliento, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te había dicho esos cuadros? Entonces, si te ponen un caso clínico, recuerda los factores de riesgo para neumonía aspirativa. Oh, perdón, chicos, talento un poco esto. Neumonía aspirativa es un paciente con antecedente de ACV, el paciente tiene disfagia, alcoholismo crónico, sonda nasogástrica, está intubado. Entonces, esos pacientes tú ves, ya está. Dificultades en la dilución. Pero este caso clínico en verdad está un poco con nivel, si te das cuenta, ¿no? Porque no te dan vibraciones vocales, ¿no? Pero seguramente si lo leías con calma, la ibas a sacar bien. Neumonía aspirativa. ¿Precisa qué parte de los pulmones está tomado? Bueno, como vemos por acá, justamente vemos aumento esclerótico en base derecha, ¿no? A nivel basal, ¿no? A nivel basal, ¿no? Si somos más específicos, ¿no? A la parte bronquial alveolar. Ahora, probable etiopatogenia, ¿no? La etiopatogenia justamente sería que por estos factores de riesgo que tiene el paciente, porque estuvo con la disminución de nivel de conciencia, por lo que estuvo alcoholizado, ¿no? Justamente esto le precipitó para que el paciente pueda tener una neumonía aspirativa, ¿ya? Entonces aquí, neumonía aspirativa. Recuerda, cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar de neumonía típica versus neumonía atípica versus neumonía aspirativa, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos clasificar? De por sí, nosotros ya tenemos una clasificación que es neumonía intrahospitalaria y neumonía quirónico-comunitaria, ¿sí o no? Entonces, tranquilamente te puede venir un caso respiratorio porque sí o sí te va a venir una neumonía o un derrame pleural. Ya sabes cómo diferenciarlo, ¿sí o no? Ya sabes quiénes cursan con disminución, con vibraciones vocales abolidas para tú poder diferenciar bien. ¿Quiénes eran las que caracterizaban, por ejemplo, vibraciones vocales abolidas? Eran el derrame pleural, el neumotórax masivo sobre todo, y la atelectasia. Entonces, mira, repasa bien tu examen físico y con eso vas a sacar los diagnósticos. ¿Ya? Tumoral de cavidad en verdad raro que te pregunte. Pleural, atelectásico intersticial y estos 4 síndromes que hemos visto primero tienes que dominarlos bien, como hemos visto por acá. Mira, lo voy a poner de nuevo para que le puedas tomar foto. Voy a poner todo de nuevo, ¿ya? Desde acá, porque ya acabamos, chicos. A ver, tengo preguntas, pero primero quiero que le tomen foto. Estoy acá, ya ahí. Y está de amarillo. Recuerden lo amarillo, porque
parece, me están escribiendo. Un segundo, ¿ya? Quiero ver qué me ponen. Ya, porque ya acabamos respi. ¿Qué me dicen acá? Repetir la dosis tenés. A ver, a ver. Ya. Está bien, voy a repetir esta parte, ¿ya? Entonces ahí está, para que tomen foto. A ver, y empezamos con cardio, ¿ya? Ya les mencionaba, ¿no? De que ¿no? Envases, ¿no? Parte de los pulmones que está tomada, ¿no? Si te dicen envases, podríamos estar hablando de los lóbulos inferiores, ¿no? En la parte basal, los lóbulos inferiores. Lóbulos inferiores, ¿no? Lóbulos inferiores. Muy buena pregunta, lo que me ponen por el chat. Me ponen el derrame pleural, generalmente no es unilateral. Claro, también el derrame pleural suele ser unilateral. Este es otro dato muy bueno que te va a ayudar a diferenciarlo, ¿no? Un dato muy bueno. Ojo, también la neumonía bacteriana suele ser unilateral. Recuerda que también te lo dije, ¿no? Puede ser bilateral, sí, pero generalmente suele ser uni también, ¿ya? Para que tengas eso en cuenta. Ya, generalmente los virales son bilaterales en neumonía. Pero bueno, en este caso te pusieron acá, que no es lo típico, ¿eh? Mira, envases. Ahora, la etiopatogenia, justamente, cuando te piden etiopatogenia, te tiene justamente la parte etiológica, ¿no? Entonces, justamente en la parte etiológica hablamos de neumonías aspirativas, ¿ya? Neumonías aspirativas, ¿ya? La etiopatogenia es una neumonía aspirativa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tenía una disminución del sensorio, o sea, una disminución del nivel de conciencia, ¿no es cierto? Alcoholismo, ¿verdad? Y eso te hablamos, factores de riesgo para tener una neumonía aspirativa. Repito, diagnóstico de neumonía, o sea, acá es variable, pues, qué habrán querido que pongas. Pero en diagnóstico, si quieres ser completo, una neumonía aspirativa. Pero en general, puedes poner neumonía tranquilamente. Si te pendían síndrome de condensación, por eso te lo puse entre paréntesis. Precisa qué parte de los pulmones está tomada, si te dice sucrépitos basales en bases derechas, ¿no? Sumatíes en la misma zona, básicamente hablamos de lóbulos inferiores. Probable etiopatogenia. Por estos factores de riesgo que puedes tener, o los pacientes que tenían disminución del nivel de conciencia, alcoholismo, hablamos de una neumonía aspirativa, ¿cierto? Neumonía aspirativa, ¿ok? Allá. NC. Disminución del nivel de conciencia, chicos. ¿Ya? Disminución del nivel de conciencia, lo voy a poner aquí. ¿Ya? Disminución del conciencia. Sobre todo un paciente que está tomando bastantes horas, probablemente tenga una disminución del nivel de conciencia. Pero vamos a ver en neuro para repasar Glasgow, chicos. Bueno, chicos, eso sería todo por la parte de RESPI. Hemos hecho énfasis en de lo más importante. El agente etiológico se podría describir en la patogenia. Bueno, la pregunta 3 es variable. Justamente podrías decir, ¿no? También de la parte etiológica, podrías describirlo, ¿no? Que justamente por la disminución del nivel de conciencia, alcoholismo crónico, el paciente va a poder tener una alteración en la dilución, por lo propio que, mira, ha presentado vómitos alimenticios. Entonces, probablemente en esos vómitos se puede haber aspirado tranquilamente, ¿no? Y ahí generó el cuadro de neumonía aspirativa, ¿no? Tranquilamente en esos vómitos también puede haber aspirado. Ya, muy buena pregunta. Me ponen por ahí si podría poner ambos lóbulos. En este caso, mira, te dicen abundantes subcrépitos y crépitos envases, o sea, te dicen envases. Y al decirte envases, ¿no? A ver, un segundo. Un segundo. ¿Ya? Derechas. No, es unilateral, ¿no? Claro, no, sí, tiene razón. No es bilateral. Solo que al decir bases pensé que era uni. No, entonces, obviamente, miren. Derecho, mira. No está bien, mira. Abundantes crépitos y crépitos en bases derechas, dice. O sea, te dicen bases derechas, ¿ya? En bases derechas, ¿ya? Que se correlaciona más con lóbulo inferior derecho, ¿no? De la misma manera ves somatíes y en la misma zona. Entonces, si quieres ser más específico, en esta parte, ¿no? Dicen qué parte, los pulmones, estas tomadas, puedes poner así, pues, ¿no? Puedes poner, por ejemplo, derechas, ¿no? Relacionado con, a ver, son chicos, lóbulos, bueno, lóbulo inferior, ¿no? Porque ahí hablamos de lóbulo. Porque si estás solo en una parte, hablas de lóbulo. Ya no el término lóbulos, porque ahí estarías hablando que estuviera comprometido las dos partes. Entonces ahí está bien, ¿ya? Para que tengas eso en cuenta, mira. Ahí dice bases derechas. Y en la percusión lo mismo, en la misma zona. En bases derechas tienes tu submatidez que te orienta a una neumonía. Recuerda que en la neumonía, bien como pusimos en el cuadro, después hacer, submatidez y matidez. En los derrames pleurales se caracterizan más por tener matidez. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tiene para hacer el versus.
Justamente ahora venía Alfredo con la parte de cardio, pero creo que sí está. A ver, un segundo. Sí, sí, Jesús, ahí yo sí ahorita. Vamos a dar 2 minutos, chicos, 3 minutos, perdón, y continuamos. Gracias, Chucho. Ok, chicos, vamos a comenzar con la parte de cardiología, ¿sí? Entonces, comenzamos. Denme un segundo. Ya, listo, chicos. Comenzamos con la parte de cardio, empezando de historia clínica, ¿ok? Cuando hablemos de historia clínica, vamos a enfocar la parte de filiación, ¿ok? Filiación. Y cuando hablemos de filiación, vamos a hablar de conceptos claves, empezando específicamente desde la edad, ¿ya? ¿Qué podemos hablar de la edad? La edad, las patologías cardiovasculares, cuando te enfoquen a un paciente neonato o un paciente niño, acuérdate que vamos a hablar de las cardiopatías congénitas, ¿ya? Y las cardiopatías congénitas existen las cianóticas y acianóticas, ¿ok? Pero acuérdate, niño con patología cardíaca, siempre congénitas. Luego, en los jóvenes, ¿qué es más frecuente en los jóvenes? En ellos, usualmente van a ser más frecuentes los problemas de tipo infeccioso. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, las endocarditis, miocarditis, pericarditis, todas las citis, los procesos inflamatorios van a ser frecuentes en jóvenes, ¿ok? Luego, en adultos, usualmente los adultos y adultos mayores van a estar presentes con enfermedades de tipo crónica. O sea, hablamos de pacientes que van a tener, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, por ejemplo, ¿no? Insuficiencia cardíaca también, que son de las principales. Y luego vamos a tener algunas enfermedades que son conocidas como las enfermedades degenerativas, que van a estar, por ejemplo, acá dentro de ellas la hipertensión también arterial, la diabetes mellitus, que genera complicaciones cardíacas, y las enfermedades de cardiopatías también, isquémicas. ¿Ok? Esos son los enfoques en que tienes que darle en cuanto a la edad. Ahora, en cuanto al sexo. En cuanto al sexo, recuerdan de que para todas las patologías cardiovasculares, acuérdate que siempre va a ser predominante en los varones, lamentablemente. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen el factor estrogénico que es cardioprotector, hasta cierto punto.
Entonces ahí justamente viene enlazarse al sexo la parte de la edad. Porque enlazada a la edad, recuerda de que va a ser más frecuente las enfermedades cardiovasculares en un límite de unos 35 hasta unos 60 años como estándar, ¿ok? Hablando de estándar en general de patologías cardiovasculares. Porque más allá de los 60 años, incluso algunos consideran 55 años en adelante, ya las mujeres pierden ese factor protector estrogénico cuando entran a la etapa tanto ya de la perimenopausia como la menopausia a per se, y ya entran con ese factor de riesgo cardiovascular. Entonces, como concepto clave, es más frecuente en mujeres en un límite principal, perdón, es más frecuente en varones en un límite en unos 35 a 60 años. Posterior a ellos, el riesgo cardiovascular se iguala tanto para hombres como para mujeres, se iguala, ¿ok? Posteriormente a esa edad. Ahora, con respecto a la parte de ocupaciones relacionadas, ¿no? O sea, ¿a qué se ocupa el paciente? Los pacientes usualmente que tienden a estar en bipedestación, o sea, que están en constante movimiento, constantemente parados, estos tienden a realizar edemas, ¿ok? Edemas de miembros inferiores. ¿Listo? Y también tienden a hacer una, a nivel periférico, insuficiencia venosa periférica, también, ¿ya? Listo. Ahora, recuerda que en ocupación tienes que tener en cuidado con el estrés excesivo. ¿Por qué? Porque ahí existe una patología en el cual hay un estrés, en el cual hay un, se le conoce como el síndrome de corazón roto. ¿Ya? Síndrome de corazón roto. Uy, roto. ¿Ya? Por un estrés excesivo. Takotsubo también conoce. Listo. Ahora, con respecto al lugar de procedencia, de dónde viene el paciente, o sea, de procedencia también es muy importante porque la procedencia te involucra poder hablar de enfermedades de etiología infecciosa, por ejemplo, como la enfermedad de Chagas, que afecta y hace una patología cardíaca. Acuérdate que el Chagas daña el corazón, ¿ya? Que incluso puede llegarte a generar insuficiencia cardíaca congestiva. La famosa faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico también te genera lo que es un daño valvular, ¿sí o no? Daño en las válvulas por el estreptococo beta hemolítico. ¿Qué hacen? Hacen daño valvular generándote valvulopatías. A la cabeza, la valvulopatía más frecuente a nivel mundial es la estenosis aórtica. Ojo, es distinto que yo te hable a nivel mundial que te hable a nivel de Perú, porque en Perú es la estenosis mitral, ¿ok? Y luego ya vienen las insuficiencias, las insuficiencias mitrales. Vuelvo a repetir, más frecuente según datos epidemiológicos de revistas internacionales. Obviamente vas a encontrar de que la estenosis mitral está relacionado. Ok, esto es con respecto a la parte de filiación como tal. No te olvides de que existen obviamente factores de riesgo involucrados en cada persona, ¿no? Ya sea que sea consumidor de tabaco, consumidor de alcohol, consumidor de drogas, también eso genera mayor daño cardiovascular a per se, ¿ok? Listo. Me preguntan cómo se llama. Ah, ya. Este de acá del corazón roto, como le había mencionado, también se llama del Takotsubo. Así se llama. Takotsubo. Síndrome del corazón roto, por si acaso. Y va relacionado con un evento de estrés. Muchas veces también va relacionado, aunque no lo crean, ¿por qué se llama de corazón roto? Porque sí, efectivamente tiene que ver con un desencadenante a veces de tipo emocional, por si acaso, ¿ah? No es que el nombre esté alejado de la terminología como tal. ¿Correcto? Listo. Dentro de la parte de la historia clínica, ya para poder acabar como historia clínica como tal, antecedentes familiares. Los antecedentes familiares muy importantes en la parte cardiovascular, ¿ya? Los antecedentes familiares en la parte cardiovascular hacen heredar sobre todo patologías de hipertensión arterial, ¿ya?
diabetologías en las cuales tienen un proceso crónico y por lo tanto hacen remodelamiento tanto a nivel cardíaco, así como también a nivel renal. A ver, hay otra pregunta. La enfermedad de Chagas, ¿qué enfermedad daba? La enfermedad de Chagas usualmente hace ser los mega, ¿ok? Hace hipertrofia ventricular izquierda, la enfermedad de Chagas, porque la enfermedad de Chagas hace los mega, ¿no? Crecen todas, haces hepatoesplenomegalia, crecen las cavidades cardíacas, todo crece por si acaso en la enfermedad de Chagas. Lo vamos a ver más adelante también en otra diapositiva. Ok. No sé si hubiera alguna pregunta más respecto a esto. A ver, vamos a ver. No, esa era la pregunta. Listo. Ok, entonces, cuando hablemos de semiología directamente cardíaca, vamos a ver que hay principales motivos de consumo. Dentro de ellos vamos a encontrar el dolor precordial. Escúchame, es el más importante de todos. La duración, tienes que ver la intensidad, tienes que ver la característica, tienes que orientarte a la causa, porque eso básicamente te va a permitir orientarte a descartar la principal causa de dolor precordial, que es justamente un síndrome coronario, ¿ya? Que es la principal causa de un dolor precordial. Como les expliqué a los chicos de la clase del ciclo completo, les mostré un esquema donde dolor irradiado al cuello, dolor irradiado a la escápula, dolor epigástrico, todo era síndrome coronario. Todo era cardiopatía isquémica de inicio. Entonces, eso es lo primero que tienes que acordar. Y obviamente es lo más seguro que te va a venir en tu caso clínico. Y vamos a hablar más adelante de síndrome isquémico a per se. Luego, disnea. Usualmente la disnea, en este caso, diferente de lo que ha hablado Jesús, es una disnea de origen cardíaco, ¿ya? Y la disnea es justamente esa dificultad de aire, pero relacionado a patologías cruciales, diría, muy importantes. Una de ellas es la insuficiencia cardíaca. Otro también puede ser las cardiopatías isquémicas. Y otra de ellas también son los tromboembolismos pulmonares, ¿ya? Que si bien es cierto, tiene una parte pulmonar y una parte cardíaca también está involucrado dentro de la parte de cardio. Entonces, insuficiencias cardíacas, cardiopatías isquémicas y los tromboembolismos pulmonares. Lo más frecuente que te van a preguntar son las dos primeras, por ser caso, las insuficiencias cardíacas y las cardiopatías isquémicas, porque justamente estas tienen un nombre específico. Por ejemplo, la ortopnea, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna, cosas que han venido en preguntas de examen y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Acuérdate que palpitaciones es justamente una sensación incómoda que va a tener el paciente porque va a empezar a escuchar los latidos del corazón, ¿ya? Ahora, esta se va a deber principalmente a problemas de la actividad eléctrica del corazón, acuérdate. O sea, Alfredo, me estás hablando de las disritmias, claro. Lo correcto, chicos, sería hablar de disritmia, trastorno del ritmo. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a poder hablar de arritmias, pero también existen trastornos del ritmo que son rítmicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Como les digo, usualmente esos trastornos eléctricos nosotros decimos arritmias, ¿no? Arritmias cardíacas, pero lo correcto sería hablar de disritmias, alteraciones del ritmo, ¿ok? Eso es para que a ustedes le quede bien grabado. Ok, ahora, con respecto a las otras alteraciones como son el síncope, la lipotimia, lo vamos a diferenciar más adelante, ¿ya? Ambas tienen, ambas hay un desvanecimiento súbito, pero la diferencia entre ambas es justamente la pérdida de la conciencia, ¿ya? Pérdida de la conciencia, y la cual también tienes que hacer un diagnóstico, por ejemplo, tumores, por ejemplo, síndromes anémicos que también pueden llegar a este desvanecimiento, entre otras más, que lo vamos a hablar específicamente en un capítulo. Ya, los edemas, como lo había mencionado Jesús, el edema cardíaco, ¿ok? Es un edema que principalmente va a ocurrir siempre, lo característico de lo cardíaco, escúchame, va a ser bilateral, siempre, ¿ya? Bilateral. Va a ser un edema frío, ¿ya? Frío, así bien frío, bien frozen, ¿ya? Bilateral, ¿por qué? Porque usualmente va a afectar ¿dónde? Miembros inferiores, y si es que es por ejemplo, acompañado de una insuficiencia cardíaca aguda, los edemas también, relacionando un poquito a edema pulmonares,
son bilaterales, por eso que se llama edemas con un signo de alas de mariposa. Entonces ahí te das cuenta ya del edema de una insuficiencia cardíaca, es bilateral, y los edemas periféricos, como de miembros inferiores, también son bilaterales, y son fríos, y son vespertinos también. O sea, vespertinos me refiero que ocurre conforme pasa el día, en las tardes principalmente, ¿ya? Y la cianosis también. La cianosis, acuérdate que va a ir relacionado principalmente para preguntas de examen a problemas, por ejemplo, de cardiopatías congénitas que son cianóticas y otras que son acianóticas, ¿ya? Principalmente. Ok. Después, ¿alguna duda, chicos, en esta parte introductoria? No, creo que no hay dudas. Ok, vamos a pasar entonces a la parte de disnea. Vamos a poner el letrerito acá. Listo, ahora sí. Vamos a pasar ahora a disnea. Perfecto. Disnea cardíaca es algo que siempre viene, por eso tú estás viendo la copa del trofeo, ¿ves? Porque ahí quiero que enfatices básicamente la parte de este motivo de consulta principal. Entonces, un segundo voy a ver. Dios. Disculpen, chicos, estoy aceptando aquí. Que están ingresando. Ya, ahora sí. ¿Dónde me quedé? Le decía, disnea es uno de los principales motivos de consulta también, no tan frecuente como el dolor precordial, pero en el cual se define como una sensación de falta de aire, ¿correcto? Ahora, puede ser aguda como de manera crónica, ¿correcto? Ahora, específicamente de las agudas, las más frecuentes que te va a venir dentro de patologías cardíacas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, ¿ya? Ahora, las crónicas puede ser obviamente la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, puede ser, ¿no? Claro, pero principalmente siempre te van a venir un problema agudo en insuficiencias cardíacas, ¿ya? Relacionado un poquito a la parte de cardio, por ejemplo, puede ser la parte de embolias pulmonares, también son eventos agudos, los tromboembolismos pulmonares son agudos. Por eso, escúchame bien, te va a venir en tu caso clínico probable, si te dice una disnea súbita, escúchame, súbita, ¿ya? Súbita. Piensa en un tromboembolismo pulmonar, por si acaso, ¿ya? Es transficiante este tipo de disnea, es transficiante. Es una disnea muy súbita, transficiante. ¿Ya? Ese es tromboembolismo pulmonar. Ya si te agrega un datito que lo habrás visto, creo que con Jesús, te decía un paciente que viene, que ha viajado, que ha estado mucho tiempo postrado en cama, que ha viajado desde la selva hasta Lima, o sea, ha estado sentado todo un buen rato, ¿no? Que ha sido sometido a cirugías de cadera, por ejemplo. Entonces, piensen en estos pacientes que justamente tienen la triada de Virchow, lesión endotelial, éstasis y hipercoagulabilidad. Entonces, tienen riesgo a hacer procesos tromboembólicos. Por eso, y súmale la disnea, ya está tu caso clínico. Pues está la respuesta, el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Listo. Ahora, con respecto a disnea, te van a hablar específicamente de dos terminologías clave, ¿ya? Porque existen varias terminologías, pero existen dos principales, que es la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, ¿ya? Escúchame bien. Dos diferencias entre estas. La ortopnea es un paciente, escúchame bien, que no se puede echar. ¿Por qué? Porque no tolera la posición echada, ¿ok? Escúchame bien, ahí está. La ortopnea es un paciente que está ahí, no se puede echar porque no tolera la posición de echado. Se trata de echar y lamentablemente inmediatamente se levanta, ¿ya? Se levanta inmediatamente. Diferente de la disnea paroxística nocturna, que es un paciente que sí está echado, o sea, ya estaba durmiendo. Vamos a colocarlo aquí en dibujito. El paciente ya estaba durmiendo. Lamentablemente, en un suceso de su sueño, se levantó súbitamente, con esa sensación de falta de aire muy abundante. O sea, aquí ni siquiera duerme. No se puede echar para dormir. Aquí estaba durmiendo y se levanta. Entonces, diferencia eso de ortopnea con disnea paroxística nocturna. Son de las principales cosas que tienes que diferenciar. Ambas, escúchame bien, ambas están frecuentemente presentes en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? O sea, estas son características clínicas de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿correcto? Listo. Ahora, vamos a cambiar aquí un segundo. Aquí.
Mira, como puedes ver acá en la parte superior de un anexo, dice, en la mayoría de los casos la disnea paroxística hace su aparición durante el reposo nocturno, cuando está durmiendo, pues. ¿Y a qué se debe? Te preguntan por qué se debe, por ejemplo, te dicen cuál es el mecanismo el cual esta disnea paroxística nocturna aparece. Se debe, y acá dice, debido a la reabsorción del líquido intersticial que se produce en decúbito y aumenta rápidamente el retorno venoso y la velocidad del llenado diastólico cardíaco. O sea, se congestiona más, en otras palabras. Por eso que aparece consecutivamente esta disnea paroxística nocturna cuando estaba en reposo, es decir, cuando estaba durmiendo. ¿Correcto? Listo. Ahora, este cuadrito de acá abajo sí te menciona algo bien bonito. Te dice, ojo, un paciente que, por ejemplo, yo te estoy diciendo, ¿no? La disnea paroxística nocturna se debe a una reabsorción del líquido intersticial, o sea, se congestionan los pulmones, está congestionado, pintadito acá. ¿Listo? Eso es lo que te dice. Pero te dice, oye, aguanta, los pacientes con insuficiencia tricuspidia, estos de aquí, que tienen la válvula abierta, porque acuérdate que insuficiencia es que la válvula está abierta, estos, usualmente, la disnea paroxística nocturna no les va a aparecer o no les va a golpear tanto, o ni siquiera se levantan súbitamente. ¿Por qué? Porque el retorno venoso viene así, pues. Aquí el ventrículo derecho, y como está abierta la válvula, se va acá a la aurícula izquierda y se va a la circulación sistémica. O sea, no les afecta porque digamos de que tiene esta congestión pulmonar en un inicio, tiene una vía de drenaje. Tiene una vía de drenaje y mucho más si la válvula tricuspidia, como dice acá, insuficiencia tricuspidia, está presente. O sea, no agrava el cuadro clínico. Probablemente te puedan colocar como ese datito, ¿no? Paciente que viene con insuficiencia cardíaca congestiva y tiene una insuficiencia tricuspidia. O sea, no pienses tanto de que la disnea paroxística nocturna va a presentar en este paciente. ¿Puede tener otornea? Puede tenerlo, pero disnea paroxística nocturna más raro, porque acá te lo dice, por si acaso, el agente. Tal cual te lo dice el agente. Ok. ¿Alguna duda aquí? Ya, perfecto. Ahora, lo que sí quiero que te acuerdes es esta parte inferior que te habla de la clasificación de la disnea. No sé si Jesús lo habrá mencionado, pero esta clasificación de la New York Heart Association te habla justamente de la disnea relacionada a patologías cardíacas. Te dice, ¿no? Acá vamos a ver, dice grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Ya? Floro. Ya, escúchame. Grado 1, nada más. Mira, palabras sencillas. Grado 1 es una disnea que aparece a grandes esfuerzos. Grandes esfuerzos. Grado 2, una disnea que aparece a medianos o moderados esfuerzos. Grado 3 es una disnea que aparece a pequeños o mínimos esfuerzos. Y la grado 4 es una disnea que aparece al reposo. Listo. Lo demás es floro, ¿ya? De esto lo sacas, pues. Con estas palabritas tú sacas tu respuesta. Grandes esfuerzos. Imagínate, te dice se va a correr 2, 3K, por ejemplo. Mediano, se va a correr una cuadra. Pequeños, caminando. Pequeños caminando, por ejemplo. Y reposo, sentado, le da una disnea. Entonces, así nomás, por lógica. Ya lo demás es floro, chicos. Para preguntas de examen, ahorita tienes que ser bien resumido, bien sintetizado las cosas, porque es mucha información. Ya, listo. Este es con disnea cardíaca. ¿Alguna duda, chicos, con ello o vamos bien? A ver, creo que hay una pregunta. EP, edema pulmonar. Me decían que era de EP. A ver. Liz, menor de 5, Liz. Ahí lo vamos a hablar porque también creo que hay uno más adelante. Sí, aquí está en cianosis. No te preocupes. Cuando hablemos de cianosis, ahí te voy a mencionar cuánto es el valor. Pero es menor de 5. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra duda? Ya, seguimos entonces. Vamos a pasar esta cosita por acá. Ahora sí. Caray. Un ratito, chicos. Ahí está. Lo que pasa es que como los tengo ahí en el chat, no me desaparece. Ya, ahora sí. Ahora, hablando del dolor torácico, pues ya te hablé de disnea, ahora te tengo que hablar de dolor torácico. De hecho, el dolor torácico es uno de los principales. Acuérdate que dolor torácico siempre tienes que ver a la cabeza que va a ser siempre número 1 a descartar una cardiopatía isquémica. Y dentro de la cardiopatía isquémica tienes que pensar en lo principal, que es un infarto agudo de miocardio. Acuérdate que cardiopatía isquémica involucra todo un subtipo de enfermedades y dentro de ellas está el infarto agudo de miocardio, que puede ser ST elevado o ST no elevado, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Listo.
Pero ¿qué te dice? ¿Qué te dice este cuadrito de la Sociedad Europea de Cardiología? Te dicen, oye, si vas a pensar en una cardiopatía isquémica, no te olvides de descartar lo otro, ¿ya? O sea, ya descartaste, Alfredo, no es infarto, ya, entonces sigue pensando en un problema cardíaco. No te vayas a un problema pulmonar, vascular, no. Piensa en un problema cardíaco. O sea, descarta, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas, descarta problemas valvulares, descarta las miocardiopatías, por ejemplo. Después te dice, ya, descartaste esto, ahora sí ándate a lo pulmonar. Ándate una embolia pulmonar, que ya te dije que estaba acompañada de disnea a veces súbitas cuando es un tromboembolismo pulmonar. Después te dice, anda a diferencia de lo que es también un neumotórax. ¿Ya? Neumotórax también puede ser que es la acumulación de aire a nivel de tórax que hace una compresión de justamente los pulmones, un colapso pulmonar hace. La bronquitis, neumonía y pleuritis. Pero principalmente, ¿por qué crees que está, mira, qué crees que está de negrito los dos primeros? Porque son de los dos primeros que tienes que diferenciar. Ambas, escúchame bien, vamos a borrar aquí, ambas de aquí tienen disnea súbita, como te había mencionado. Súmale el neumotórax, también tiene disnea súbita. ¿Ya? Alfredo, ¿cómo los diferencio? ¿No? Porque tú dices, ambas tienen disnea. Mira, la embolia pulmonar, la auscultación es normal. El neumotórax encuentras timpanismo. Listo, lo diferenciaste con clínica. Descartaste esto, ahora sí te vas a un problema vascular, como la disección aórtica. Yo te dije que en las clases de disección aórtica también hace disnea súbita, que se conoce también como transficiante, ¿ya? Y estos pacientes son muy asemejados sus clínicas como si fuera un infarto, ¿ok? Como si fuera un infarto, muy, muy, muy asemejados. Ya después vas descartando problemas gastrointestinales, entre ellas las esofagitis y reflujo o espasmos. Luego ortopédicos, como los problemas osteomusculares, y después ya te vas a los problemas neurológicos, como los trastornos de ansiedad. Estos son los que conocen como los pacientes PITI, ¿no? Como les había dicho, que son puro teatro, básicamente. ¿Ya? Y sí pasa, chicos, en la vida real esto pasa bastantes veces, por si acaso. ¿Ah? Un datito que les puedo ir diciendo. Listo. Un segundo. Ahora sí, otro color. Entonces, mira, dolor torácico, puedes pensar en múltiples causas, múltiples, ¿ya? Entonces, ya te dije más o menos el orden cronológico que tienes que ver, pero específicamente el dolor torácico, Argente lo divide de la siguiente manera. Te dice, vamos a hablar de dolor torácico por isquemia, vamos a hablar del dolor torácico, acá, dolor torácico pericárdico, dolor torácico aórtico, dolor torácico inespecífico o abdominal, también que es otro, y dolor isquémico de las extremidades. Solamente algunos conceptos clásicos porque no voy a hablarles de todo al 100%. Entonces, te dice, oye, ¿sabes qué? Todos estos dolores que los vas a enfocar, siempre enfócalos con la licia, que ya lo habrá visto, creo que lo habrá visto con Piero, si no me equivoco, la licia de la aparición, localización, irradiación, el carácter, intensidad, atenuación, frecuencia, y la licia es la fredusa, ¿no? Fredusa, la frecuencia, la duración y síntomas asociados. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora, chicos, esto de Alicia Fredusa tiene mucha importancia en cardiología, porque el hecho de que se irradia hacia un lado, el tipo de dolor, el tipo siempre es característico y te hace el diagnóstico diferencial de cada enfermedad. ¿Ya? Por si acaso. Siempre te va a hacer el diagnóstico diferencial en toda la enfermedad. Ahora, vamos a empezar hablando, pues, justamente de la cardiopatía isquémica. La cardiopatía o el dolor isquémico miocárdico se debe a la siguiente forma, que al corazón no le llega el suficiente oxígeno, no le das el suficiente oxígeno al corazón. Ese es un desequilibrio, ¿no? Entre lo que le ofreces al corazón. Pero imagínate que no sea un problema en el que le ofrezcas, ¿ah? Sino que sea un problema al contrario, que el corazón necesite más. Por ejemplo, cuando hay una hipertrofia cardíaca. El corazón ahí necesita más, o sea, tiene más demanda. Por eso que la cardiopatía isquémica, los libros internacionales te dicen, ¿sabes qué? Hay que definirlo como un desequilibrio entre la oferta y la demanda, donde la principal causa va a ser el problema de la oferta. Porque imagínate que el oxígeno no llega por una placa ateromatosa. Este es el problema, la placa. Entonces, ese es el principal motivo. Y acá, ¿qué hablamos? Justamente de la ateroesclerosis.
O sea, dentro de los problemas isquémicos, la principal causa va a ser una aterosclerosis que te va a afectar la oferta. Y obviamente el corazón va a tener cambios. ¿Ya? Va a tener cambios. Dentro de los cambios que tiene el corazón, en primer lugar, va a haber una depresión del ATP. Luego va a fallar la fuerza de contractibilidad, va a fallar la contracción. Pero tú dices, Alfredo, perdón, va a fallar la función cardíaca, ¿ya? Función cardíaca. O sea, sístole